La sexta y última jornada del ciclo de webinarios COVID-19 en el Paraguay, un abordaje científico y crítico. Yo soy Fabiola Román y les estoy hablando desde Cambridge, soy bióloga y editora general científica de Ciencia del Sur. Me acompaña también, dentro de unos segundos, se va a unir con el doctor Osvaldo Mesa, que está entrando en minutos. El tema que hoy trataremos es la epidemiología de la COVID-19 en el Paraguay. Por ello, vamos a hablar con el especialista, el doctor Guillermo Sequera, del Ministerio de Salud Pública del Paraguay. ¿Cómo estás, Guillermo, en el segundo año ya de la pandemia? Sí, hola Fabiola, gracias por la invitación. La verdad que siempre es un lujo estar para Ciencia del Sur compartiendo más que nuevas teorías ni nada así muy científico, las experiencias, ¿verdad? Del día a día eh, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que queremos ponerle un poco algo de ciencia también a lo que vamos haciendo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para acompañarnos y para charlar un poco. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos están viendo en este momento y a los que nos verán en el canal de YouTube de Ciencia del Sur. Pueden hacer sus preguntas para el doctor Siquera en el chat de la transmisión. Ya pueden ir dejando sus preguntas desde ya. Bueno, durante todo el ciclo de estos últimos días nos centramos en analizar desde la ciencia y la filosofía cómo impactó la pandemia en el modo de hacer investigación y desarrollo en el Paraguay. Conocimos sobre alfabetización científica y pensamiento crítico, hablamos de cómo se iniciaron publicaciones científicas, profundizamos sobre las vacunas, indagamos sobre algunos proyectos locales y hasta recurrimos a la bioética. Ahora es el turno de la medicina, ciencia y técnica que tuvo un rol fundamental durante toda la pandemia, y más específicamente la epidemiología. El doctor Sequera nos hablará de cómo impactó esta nueva enfermedad en el Paraguay y los estudios que se desarrolló en estos últimos meses. Guillermo Sequera es médico por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en medicina interna, tiene un máster en salud pública por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, y una maestría en metodología de la investigación en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursa su doctorado en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Barcelona. Es director de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública y está categorizado en el PRONI del CONACYT. Bueno, Guillermo, te queríamos preguntar primeramente, antes de comenzar, sobre que nos des un poco el concepto de lo que es la epidemiología, el rol de la epidemiología durante esta pandemia y algunos otros datos que le acerquen más a la gente a esta terminología que se vino escuchando mucho más desde el año pasado. Ok, bueno, no tengo nada que aclarar de que mi doctorado está estancado ahí. Bueno, espero poder avanzar pronto. La epidemiología, a ver, yo creo que se puso un poco de moda, por lo menos mucho. Mi mamá ya por lo menos puede pronunciar bien lo que es epidemiólogo, epidemióloga, ¿verdad? Epidemiología. Creo que es algo que siempre estuvo. Yo creo que hacemos mucho de epidemiología en muchísimas cosas de la vida, pero ahora como que estamos viendo de que es toda una ciencia, ¿verdad? En, en líneas generales, la epidemiología es lo que le ocurre a la gente. O sea, epidemos, ¿verdad? Epi un poco alrededor eh, sobre algo, ¿sobre qué? El demos. Y el demos es la gente, el pueblo, ¿verdad? Lo que le está ocurriendo al pueblo o a la gente. O a partir de ahí, y entendiendo ese concepto o ese término, vemos de que es algo súper amplio, ¿verdad? Lo que le está ocurriendo a la gente. ¿Verdad? Puede ser lo que vulgarmente decimos una epidemia y pensamos en un virus, en un bicho, una bacteria, algo que nos está contagiando, pero en realidad pueden ser un montón de otras cosas, ¿verdad? La epidemiología va mucho más allá de, inclusive de lo biológico. Olvidémonos de los virus, de los bichos, de los gérmenes y vayamos a qué es lo que le está pasando a la gente. Por ejemplo, ahora un gran problema de salud pública es el sedentarismo, la obesidad, ¿verdad? Esos son problemas de la epidemiología, esas son epidemias también, ¿verdad? Y eso lleva a otros problemas de salud. Hace que seamos más obesos, hace que tengamos más hipertensión, hace que tengamos más diabetes, hace que tengamos el hecho de comer productos ultraprocesados cada vez más y no tantos productos frescos, hace que tengamos un montón de otras enfermedades crónicas, que haya más cáncer, ¿verdad? Y nuevamente que haya más diabetes y un montón de otras enfermedades metabólicas. Y eso, esas son epidemias también silenciosas, pero son epidemias que inclusive matan muchísimo más, Fabiola, muchísimo más que, que algunos virus o que cualquier otra enfermedad transmisible, ¿verdad?
Siempre digo que nuestro Ministerio de Salud, como muchos otros en el mundo y en Latinoamérica en especial, se crean allá por la primera mitad del siglo XX, en 1930 más o menos, en esa década se crean todos los ministerios de salud y se crean un poco tratando de controlar epidemias. Las epidemias en ese momento eran la fiebre amarilla, la malaria, ¿verdad? Que azotaban las ciudades. Dentro de un montón de otras enfermedades que ocurrían, eran un poco lo que se identificamos como epidemia eh, y, y bueno, con una visión un poco de sanitarista y de higiene casi militar, ¿verdad? Se controlaba y con esa visión se creaban los ministerios de salud. Poco a poco fuimos avanzando y en los 70 un poco cambió por una visión más de control de las diarreas, con el control de la mortalidad materno-infantil, en los 70, en los 80, ¿no? El Ministerio de Salud, estoy ya contando lo de Paraguay, ¿no? Cómo fuimos creciendo un poco en ese aspecto de la salud pública, pero siempre entendiendo cuáles eran nuestros problemas epidemiológicos. En los 90, el HIV, ¿verdad? Se crea el PRONACIDA, y en el 2000 un poco se empieza a hablar de esto del cáncer y un poco lo que eran enfermedades crónicas, ¿verdad? Em, me estoy yendo un poco de lo macro No, no, a no, lo está pequeño, bien. ¿sí? Sí, sí. Eh, y bueno, quiero contar un poco mi experiencia personal, ¿verdad? Yo me formé en medicina interna. En mi línea era un poco todo lo que es terapia intensiva, más que nada, hasta 2009 más o menos. Y había algo que me picaba a mí, que era el tema de control de infecciones hospitalarias. Es un fenómeno en nuestro país que cada vez está mucho mejor, pero en esa época y probablemente antes, el control no era óptimo, ¿verdad? Y el acto médico, más allá de la infección misma que puede causar la infección hospitalaria, el acto médico también genera daño, también hay que controlarlo, ¿verdad? También hay fenómenos de la atención médica o del acceso que también generan daño y que tenemos que controlarlo. La infección hospitalaria es algo más de todo eso. A lo que voy es que el médico también mata, ¿verdad? Y hay algo que es aceptable de que, de que el hospital no puede causar más muerte, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que controlar la cantidad de muerte que puede controlar, que puede generar el servicio. Y por ahí eso un poco me picaba, ¿verdad? Yo veía en terapia intensiva mucha infección hospitalaria en mi época y quería controlar eso un poco, o trabajar, o especializarme un poco en eso. Yo me tuve la oportunidad de irme a España y, bueno, me metí un poco en ese mundo. Y ahí un poco empecé a descubrir un poco todo esto, ¿verdad? Ya saliendo primero, hice la especialidad en medicina preventiva, que son 4 años allá. Eh, y los 2 primeros años es muy hospitalocéntrico, ver un poco esto, ¿verdad? Infección hospitalaria, cómo se manejan los gérmenes en los hospitales, ¿verdad? Qué antibiótico usa tal hospital porque sabe qué germen circula ahí, ¿verdad? No es que dicen la guía británica o que dice la guía americana o la francesa, sino qué germen yo tengo acá y de acuerdo a eso yo sé qué tal antibiótico sirve, no es que dice la guía internacional. O sea, aprender un poco de ese tipo de cosas eh, eh, para mí fue toda una nueva etapa. Y los últimos 2 años fueron un poco salir del hospital y entender un poco la epidemia de la comunidad, ¿verdad? Principalmente en la ciudad de Barcelona, todas las enfermedades infecciosas que ocurrían en los barrios, ¿verdad? Cómo eso se condice con los determinantes sociales de cada barrio, ¿verdad? Y hay un poco de todo aprender de que los genes, a veces tu código genético no te define tanto como tu código postal, ¿verdad? Dónde vivís define mucho más de que te vas a enfermar y de que vas a morir, ¿verdad? Bueno, entender eso, entender un poco de epidemiología, ella voló mi cabeza, ¿verdad? Y bueno, después la maestría de salud pública y todo esto. Y bueno, entré un poco en otra visión un poco de la salud, y entendiendo un poco la medicina como una parte de la salud pública y no al revés, como yo creo que en Paraguay todavía es, ¿verdad? La salud pública todavía es entendida como una materia o como un área de la medicina y es mucho más amplio que eso, Rayola. O sea, acá, cuando más bienvenidos están es ahora la misma gestión de la pandemia. Esperar de que nos diga el Ministerio de Salud qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que sigue siendo el gran error como sociedad, ¿verdad? Y como gobierno tal vez. Esperar que el Ministerio de Salud salgan las medidas, el Ministerio de Salud te diga todo, cuando en realidad tienen que estar sociólogos, filósofos, eh, economistas, ¿verdad? Psicólogos comunitarios, supera un poco todo el laboraje que puede dar un médico o de lo que sea el Ministerio de Salud.
Bueno, me fui un poco de epidemiología y me dispersé un poco. Está Dígame un bien. centro, ahí me voy hacia donde me diga. De hecho, lo que dijiste tiene mucha relevancia porque el hecho de conocer la epidemiología, de saber lo que circula en cierto país, eso te da una puerta abierta a que hay que invertir mucho más en ciencia, ¿verdad? Porque tiene que ser un esfuerzo ya de Estado, ¿verdad? Son políticas de Estado que se tienen que aplicar para que se pueda implementar la ciencia en un país para que pelee por sus propios problemas, ¿verdad? Porque como dijiste, hay momentos en que uno no puede agarrar la guía del Reino Unido o la guía de España, o Así no sé es, qué, porque vos tenés otro problema, otro escenario, en donde tu ciencia tiene que, sí, la ciencia nuestra va a formar redes con otros países, pero tiene que trabajar en sus problemas. así es. No es que sea superior ni que sea inferior, nada. Es tu ciencia, es tu realidad y la administras de esa manera. Aquí se unió con nosotros el doctor Osvaldo. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Bueno, puede seguir nomás, Osvaldo. Guillermo, parece que se congeló su pantalla. Sí, ¿verdad? Bueno, y yendo Hola, un ¿qué tal? poco... Ah, ahí Mucho está. gusto, saludo a todos. ¿Pueden escucharme? Con mucho retraso, Osvaldo. Escuchamos, Osvaldo. ¿Nos escuchan a nosotros? Parece que no nos escucha. Parece que no. Seguí nomás, Guillermo. Y bueno, voy a contar un poco cómo me metí en la dirección de vigilancia. Yo volví al país 2015, en 2015, y empecé a trabajar en la dirección de vigilancia justamente, en el área de enfermedades crónicas, que es un área también que va tomando fuerza poco a poco, como dije, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares son las que realmente de eso nos morimos los paraguayos. eh, la, eh, eh, las causas externas, ¿verdad? Los accidentes de tránsito, la violencia, engloban un poco esa parte de la dirección de vigilancia, que es las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades no transmisibles más que nada, ¿verdad? Y el otro gran grupo son las enfermedades transmisibles, que bueno, está HIV, tuberculosis, todas las enfermedades inmunoprevenibles, donde está el PAIDON, un montón de enfermedades zoonóticas, ahí está el Centro Antirrábico Nacional, y hay un montón de otras enfermedades que sí son más históricas, así como que tienen más cuerpo, inclusive mejor descrito todo lo que es la gestión, cómo se controla, cómo se vigila esa enfermedad y cómo se trabaja. Y las crónicas que son como nuevas, ¿verdad? Hoy cada vez más del 90% de la mortalidad, inclusive la mortalidad prematura que ocurre en nuestro país y en gran parte del mundo son enfermedades crónicas. Entonces, da un poco un revuelto, una revisión de todo, de dónde el Ministerio de Salud tiene que invertir más, ¿verdad? Dónde está el problema realmente, que aparte de son las que más matan, son las más costosas, ¿verdad? Hoy un diabético tiene una esperanza de vida igual que una persona que no tiene diabetes, pero es un costo tremendo, o un hipertenso, o uno que tiene cáncer, ¿verdad? Uno en sus 3 últimos años de vida gasta el 80% de lo que gastó en salud en toda su vida. Entonces, y esas son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y bueno, ahí empecé a trabajar ahí y bueno, muy simpático lo que voy a contar, cuando me piden un poco para dirigir la dirección, ¿verdad? Que entre paréntesis me siento como que estoy en familia con el equipo que está ahí, un equipo muy potente dentro de todo el ministerio. Me piden para que lleve la dirección y yo dije, bueno, quiero que la gestión mía esté un poco enfocada a las enfermedades crónicas o más enfocada a las enfermedades crónicas. Quiero darle fuerza a las enfermedades crónicas, ¿verdad? Como ya hacer un cambio de eje, un poco de dónde está, o sea, estar hiper enfocado en el dengue, me parece a mí. Es como que estar parado y en tu habitación en el elefante, ¿verdad? Es invisible al lado tuyo parado y vos estás matando un mosquito, que es tu problema, ¿verdad? Y hay un feroz elefante que es el problema y no te estás dando cuenta. Entonces, un poco quería cambiar la óptica y bueno, ¿qué me pasó? Tuve la peor epidemia de dengue de, de por lo menos los últimos 10 años, ¿verdad? En número absoluto. Y bueno, tengo una pandemia de un virus otra vez, ¿verdad? Entonces, Pero, fue difícil, pero pero bueno, igual recuerdo, seguimos trabajando con crónica, ¿verdad?
Claro, pero recuerdo que ya con las aplicaciones de la epidemiología y de los conceptos que estuviste adquiriendo, ya habías predecido una epidemia de dengue para febrero, ¿verdad? Creo que ya desde octubre, septiembre, ustedes ya estaban hablando de que se venía una de las peores epidemias de dengue. Y bueno, yo creo que eso fue un aporte valiosísimo. No sé si se tomaron todas las medidas que sugeriste en aquel momento, pero sí ya lo habías predicho, ¿verdad? Con tu equipo. Sí, creo que sí, a ver, no sé cómo empezar. Tenemos buenas bases históricas de las epidemias, por lo menos del 2009, 2010 para adelante. Hay una base de datos muy interesante, anonimizada, ¿verdad? De los casos, cómo se dieron los casos cada año de dengue, cómo se dieron las notificaciones de esos, cuáles fueron realmente dengue detectados por PCR, qué serotipo. Y tenemos un poco un histórico muy interesante que nos ayudaba un poco a tener una idea de lo que puede pasar al año siguiente, o por lo menos los próximos 6 meses, ¿verdad? Eh, Teníamos un serotipo nuevo que había ingresado el año anterior, y con los históricos de dengue es muy interesante ver, por lo menos en estos últimos 10 años, que siempre entra un serotipo nuevo, ingresa generalmente por el Brasil o por frontera con el Brasil. El primer caso, por ejemplo, de serotipo 2, lo detectamos hacia, qué sé yo, hacia Salto del Guairá, no me acuerdo de memoria, pero te voy a decir, Salto del Guairá. Entonces se ha dado una epidemia hacia el este del país ese año. Cuando empieza a venir Asunción, ya llega el invierno, muere. Y al año siguiente, cuando ya el virus toma, o sea, o el mosquito en realidad ya con el virus toma como fuerza en el gran epicentro urbano que tiene nuestro país, y ahí hace una gran epidemia, ¿verdad? Cuando el Gran Asunción tiene epidemia, no solamente es un incendio epidemiológico para la urbe, sino también para el resto del país, porque de acá se tiran mechas, digamos, de incendio para todas las otras ciudades, las otras regiones, ¿verdad? Entonces es un gran problema para la República cuando el área metropolitana de Asunción está con una epidemia. Y así, papá, después se acaba, después de una gran epidemia, hay como un descanso un año siguiente donde hay como un descanso, una inmunidad temporal cruzada para todos los serotipos, que la teoría dice que dura 6 meses. Bueno, parece que dura un poquitito más, por lo menos acá el año siguiente siempre descansamos un poco. Y es un año probablemente donde ingresa un serotipo nuevo. Serotipo 1 entró en 2014, 2015, después de esa gran epidemia de 2012. Y hace su gran epidemia en 2015, 2016, y encima entra Zika, chikungunya para complicarnos más la situación. Hacemos una gran epidemia en 2016, descansamos en 2017, y 2018, 2019 entra otra vez otro que fue el serotipo 4, que entra por Ciudad del Este, hace una gran epidemia en Alto Paraná, con altísima mortalidad ahí. No llega a Asunción con pocos casos. Cuando empieza a tomar fuerza en Asunción, es otra vez invierno, esos ciclos se dan, ¿verdad? Pero nosotros ya vemos que ese serotipo 4 iba a dominar lo que fue el 2020, finales de 2019, principio de 2020, y se nos venía una flor de epidemia, ¿verdad? Y se cumplió, ¿verdad? Lo más triste para nosotros es cuando predecimos algo y se cumple, ¿verdad? Es lo más difícil de explicar, eso parece que predecimos y no se cumple y parece que fallamos, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran diferencia entre un epidemiólogo y un meteorólogo, ¿verdad? Un meteorólogo te va a decir mañana va a ser frío o va a estar nublado, ¿verdad? Y a vos como sociedad te toca solamente esperar, no puedes cambiar esa situación. En cambio, cuando un epidemiólogo te dice, mira, probablemente mañana va a ocurrir esto, vos podés cambiar el rumbo de eso, ¿verdad? El demos puede cambiar ese EPI, y puede ocurrir otra cosa, o por lo menos reducir el impacto de lo que va a venir, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre una predicción hecha por un epidemiólogo o otra de ese tipo, de otro tipo de ciencia, ¿verdad? Sí, y ya que hablamos de un poquito de dengue, chikungunya y Zika, ¿cómo está antes de entrar ya en coronavirus, digamos, cómo está la vigilancia en relación a Zika y chikungunya, ya que entró, digamos, oficialmente hace poco? Y en principio creo que la mayoría se diagnosticaba como dengue, y después se fue identificando que era Zika y que era chikungunya. ¿Cómo está ahora mismo la vigilancia en estos tres virus, digamos? Bueno, sí, desde el 2015, 2016 nosotros detectamos el ingreso de nuevos virus. Es cierto que
que probablemente pudo haber circulado antes algún virus extraño, ¿verdad? Que no volvió a circular, o pudimos haber tenido alguna epidemia, algún virus diferente a dengue, o muy parecido, una arbovirosis parecida, que no tenga una clínica tan marcada como el chikungunya, ¿verdad? Con un toque articular muy importante. O Zika, ¿verdad? Un Zika parece un dengue leve, pero que si no causaba microcefalia o cosas más extrañas, no íbamos a detectar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la vigilancia? La vigilancia, eso se hace en los algoritmos del laboratorio central. Cuando nosotros sospechamos de dengue, primero se hace la arbovirosis más prevalente. Si es negativo, ¿verdad? El algoritmo te hace aprobar por PCR los otros virus, ¿verdad? Cuando detectamos uno en alguna región, bueno, ahí nos vamos con todo, ¿verdad? Ahí buscamos, ahí llevamos equipo de rastrillaje un poco y buscar si no hay más de lo que estamos viendo. Y desde 2015-2016, que fue el gran brote, no vimos brotes muy importantes. Sí, vemos de manera aislada y es muy difícil. Zika es muy difícil detectar porque tiene síntomas muy leves. La persona llega cuando se va a consultar por Zika, eh, o no se va a consultar, o va muy tardíamente. Entonces no detectamos la viremia para poder detectar en el laboratorio. Lo detectamos más con algún anticuerpo, algo que nos diga que por ahí pasó Zika. Igual que chikungunya. Chikungunya, el genotipo de chikungunya que está circulando ahora aparentemente no es tan grave, no es tan clínicamente tan florido, como fue, por ejemplo, 2017-2018, luego de ese verano, tuvimos una epidemia de chikungunya muy fuerte en Pedro Juan Caballero, donde así como artritis, gente con articulaciones reventadas, que llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, si ahí detectamos el virus, si ahí hicimos un rastrillaje, encontramos muchísima gente, pero eso no se diseminó. Hicimos el genotipado de eso, era una variante africana de chikungunya que estuvo circulando mucho en Río de Janeiro, eh, pero después de eso no vimos brotes muy fuertes de chikungunya. Sí encontramos de repente anticuerpos para chikungunya, de algún, por ejemplo, un reumatólogo, un médico que ve una artritis de una persona joven y les pide anticuerpos y ve que tiene anticuerpos para chikungunya. Pero ahí no podemos medir el PCR, no detectamos viremia, ¿verdad? No detectamos el virus. Entonces, bueno, nos fiamos un poco del anticuerpo que lastimosamente puede cruzar con otras, principalmente IgM, que cruza con un montón de otros virus, ¿verdad? Entonces es difícil encontrarla así, verla al virus últimamente, ¿verdad? Por lo menos clínicamente los casos de arbovirosis, más allá, fuera de dengue, son clínicamente muy silenciosos, digamos. Entonces es difícil encontrar. Pero hay. Ya. Creo que Osvaldo tiene una pregunta, Osvaldo. A ver si te da el internet. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Osvaldo, ¿sí te ¿Me escuchas? pueden escuchar, Fabi? Sí, ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Yo soy Osvaldo Mesa, yo soy internista. Yo le quería preguntar algo referente justamente a estas virosis que estaba mencionando, ¿verdad? En dengue, chikungunya y Zika. ¿Qué relevancia tiene esa vigilancia epidemiológica que se hace con respecto a estas virosis? Ya que la clínica, así como usted mencionó, es bastante similar, ¿verdad? ¿En qué, qué importancia tiene o cómo ayuda eso a que se pueda, eh, digamos que, mejorar más la atención al paciente o por qué se insiste tanto en identificar estas virosis? Bueno, como sabemos, principalmente Zika tiene el efecto de la microcefalia, ¿verdad? Hay malformaciones en los recién nacidos, sí, en el recién nacido, que es un peso no solamente para la persona que lo sufre, sino toda la familia, ¿verdad? El impacto de Zika es muy fuerte, ¿verdad? En términos sociales, económicos, ¿verdad? En general. ¿Y cómo detectamos cuando es tan leve, verdad? Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, brotes a nosotros nos llegan las notificaciones, sospechas de dengue, por ejemplo, ¿verdad? Y un brote en algún pueblo o del interior o en alguna parte de la ciudad donde vemos conglomerados de notificaciones y en el laboratorio nos dicen que no es dengue, no es dengue, no es dengue, no es dengue, PCR por dengue no es. Mm. Entonces ahí intensificamos la búsqueda de otros virus. Inclusive podemos buscar otros virus como Mayaro, por ejemplo, ¿verdad? Que se dice que está circulando, ¿verdad? Entonces,
cuando de todo, inclusive en el algoritmo del laboratorio central, de varias muestras negativas para, para dengue, ellos deciden hacer también otros virus para hacer un poco una vigilancia un poco sistemática, aunque no haya sospecha clínica ni nada, ¿verdad? Pero son negativos para dengue, son negativos para todas las otras arbovirosis y buscamos un poco otros virus que podrían ser, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a Zika, yo creo que es lo más peligroso. Chikungunya, el tema de las secuelas que puede dejar, principalmente el genotipo africano, ¿verdad? Que estuvo circulando en nuestro país, aparentemente lo que está circulando ahora, o de los rastros que vemos, no deja secuelas muy importantes, aunque hay casos agudos que tienen artritis muy importantes, pero no tan secuelares. Pero sí vimos brotes muy importantes donde el daño es impresionante. No vimos alta mortalidad con estas virosis, como por ejemplo se vio recuerdo en Fortaleza, hubo una epidemia de chikungunya con una mortalidad muy alta hace 3 años más o menos. Eso nunca ocurrió acá, nunca pudimos detectar fenómenos similares, ¿verdad? Entonces, es un poco parte un poco de eso la vigilancia, siempre entendiendo, ¿verdad? Yo creo que el gran problema del epidemiólogo es siempre saber que estás viendo la punta de iceberg del problema. O como aprendí alguna vez, me tocó trabajar durante un año en Mozambique y ellos hablaban de la oreja del hipopótamo, ¿verdad? Vos ves la oreja del hipopótamo ahí sobre el agua, ¿verdad? Pero abajo hay un hipopótamo, ¿verdad? Y son orejitas chiquititas que están ahí, ¿verdad? Es la punta del iceberg. Y ver una oreja y tratar de estimar realmente el problema es el gran ejercicio de vigilancia y de los epidemiólogos. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y referente a eso, ¿se llegó a identificar algún caso particular de, digamos, microcefalia causada por este virus del Zika? ¿Se pudo llegar a estimar algún porcentaje o algún número de casos de microcefalia en el territorio nacional? Así es, Osvaldo, tenemos registro de eso. Las microcefalias pues, son causadas por un montón de otras causas, ¿verdad? La búsqueda a veces es un poco retrospectiva, porque no tenemos una embarazada que dio positiva al Zika ni nada, pero tenemos un niño con microcefalia. Entonces, a partir de ahí tenés que estudiar primero las causas más prevalentes de microcefalia, ¿verdad? Podemos ir sífilis, podemos ir por todas las otras causas de TORCH típicas que podrían causar diferentes grados de microcefalia o algún tipo de malformación inclusive auditiva, acústica, recién nacido, ¿verdad? Entonces, a veces nos empecinamos en buscar la microcefalia por Zika, pero en realidad, repito, tenemos un elefante que está parado en el nuestro y es sífilis, nuestro gran problema en el Paraguay, ¿verdad? O toxoplasmosis, ¿verdad? Esos son los grandes elefantes que tenemos parados al lado y nosotros no queremos ir a buscar el virus más raro, ¿verdad? O el virus más exótico y gastamos muchísimos recursos en ciencia y tecnología que está bien, ¿verdad? No digo que hay que prohibir, ¿verdad? Pero a veces tenemos que reorientar un poco nuestra búsqueda a los problemas que tienen un 90% probablemente de prevalencia. Yendo específicamente a tu pregunta, sí, yo creo que hay una veintena de casos registrados, confirmados por Zika, eh, y, eh, y creo que alrededor de 20, 30 se tienen registros al año, y a todos se le hace, pues cuando encontramos una microcefalia, a veces el niño tiene 6 meses ya, y es el pediatra que le está viendo ahí, o tiene un año a veces, ¿eh? Y es el pediatra que le está viendo ahí, que dice, espera, pues este tiene microcefalia, ¿verdad? Todo lo que no le vieron antes, por ahí no le midieron la cabeza o por ahí no evaluaron un poco la microcefalia, es muy pequeña y es difícil de detectar. Entonces, a partir de ahí construimos un poco, ¿verdad? Cuando fue el embarazo, fue un periodo de donde hubo Zika, la madre embarazada fue de un territorio donde nosotros teníamos registro de Zika, ¿verdad? Buscamos, si es así, buscamos otra embarazada de ese periodo, de ese territorio y hacemos un poco una búsqueda activa, retrospectiva de los casos, ¿verdad? Y la mayoría de los casos últimamente son así. Son niños que tienen ya 3 meses, 6 meses, donde ahí nos damos cuenta que la microcefalia es importante, no al recién nacido. A veces el bebecito también tiene su malformación de la cabeza, al nacer recién tiene la cabeza un poco deformada y bueno, y por ahí la diferencia es de 1 centímetro y no se le da un poco la importancia que amerita. Y cuando va pasando el tiempo, el pediatra se da cuenta, pero este tiene 3 meses ya, realmente el tamaño de la cabeza no es el adecuado y a partir de ahí se activa la búsqueda. Es así un poco, y alrededor de una veintena más o menos creo que hay confirmado.
Entiendo. Ya una labor detectivesca prácticamente de parte de los epidemiólogos entonces. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, podemos seguir ya en la parte de lo que respecta a la pandemia. La verdad que hay muchísimas preguntas así nuestras, ¿verdad? Que pueden seguir, porque es muy interesante también, como decís, de las otras enfermedades, los otros virus que van circulando y que van a seguir circulando, ¿verdad? Pero vamos a ir al tema de COVID ahora, ¿verdad? Bueno, con respecto a COVID, no sé ni por dónde empezar. Bueno, podemos ver si te parece la página de cómo vamos en cuestiones en relación a los casos. Ok, si te parece, voy a compartir la página de vigilancia. Sí, sí. ¿Sí? Están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Paso enchufe a mi computadora, se estaba por apagar. Mm. Ok. Eh, a ver un poco si puedo... No tengo cursor. Ustedes ven mi mouse, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se ve, se ve. Ok. Bueno, esta es la página de vigilancia. Les animo a que visiten o desde la página del ministerio o en Google o cualquier explorador pueden poner Vigilancia de la Salud Paraguay o Vigisalud Paraguay y les debería de salir. Nuestra página está en revisión, ¿verdad? Queremos ordenarla porque la verdad que tenemos muchísima información y que está un poco difícil llegar, ¿verdad? Somos conscientes de eso y bueno, necesitamos un poco también otras aptitudes y justamente recientemente se habilitaron unos fondos para poder financiar la manera de cómo hacerla más amigable, digamos, que el acceso sea más fácil para la gente. ¿Qué tenemos acá? En líneas generales, tenemos lo que es el boletín epidemiológico, pero esto es por normativa del ministerio, cada semana salen un poco todas las enfermedades de notificación obligatoria principalmente, que entre ellas, qué sé yo, cómo está la tuberculosis, cómo está la HIV, cómo está la sífilis, cómo están las diarreas, cómo está todo esto. Tenemos un reporte un poco final acá de las nos vemos cómo están las diarreas, las varicelas, las paperas, y ahí podemos ver cómo la epidemia, el COVID, por ejemplo, paró un montón y disminuyó muchísimo esa epidemia. ¿Por qué? Porque las cuarentenas, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de tapabocas, ayudó muchísimo a mermar muchísimas otras enfermedades, ¿verdad? Esa es una de las cosas, disculpa que te moleste, te Sí, interrumpa. Una de las sí, cosas que más creo que la gente a veces se confunde, especialmente del año pasado con el tema de la influenza, como diciendo que se quiere informar más, nada más sobre COVID-19 y la influenza que pasó, que desapareció. Bueno, pero están las medidas, ¿verdad? Que toda la gente adoptó, ¿verdad? así es, así es. Inclusive, y es un fenómeno que ocurrió en todo el planeta, ¿verdad? Voy a compartir acá, miren, esta página, esto es la vigilancia centinela de virus respiratorio. Esto se implementó más o menos desde la pandemia 2009-2010. Y en ese año, 10 hospitales del país nos reportan, todos los pacientes que van a terapia, los pacientes que se hospitalizan, se les hace un panel viral, ¿sí? Y un grupo de los que consultan por síntomas respiratorios también, y se le hace el hisopado, se le hace el panel viral completo. Y así vemos las diferentes epidemias, no vemos todos los casos, pero sí vemos el tamaño que tiene, y bueno, a partir de ahí podemos estimar, y la diversidad de virus que tenemos en cada invierno, ¿sí? Acá están viendo, por ejemplo, esto fue 2016, y ven qué color, el color azul oscuro que está acá, es un poco virus sincitial respiratorio, que es el virus que afecta principalmente a los niños, a los jóvenes, a los niños más chiquititos, y también a los adultos mayores, ¿verdad? Y esta epidemia hace circular muchísimo cuando las clases, por ejemplo, se inician y cuando viene el invierno, ¿verdad? El naranja, por ejemplo, influenza H1N1, ¿verdad? Cómo circuló en el 2016. Y así, para influenza, podemos ver los diferentes virus que estuvieron circulando en 2016. En 2017 vemos que fue un poco más pequeño, ¿sí? El 2018 también, casi no hubo H1N1, apareció más influenza B, ¿sí? H3N2, por ejemplo, estuvo acá en el 2018. En el 2019 vino con todo H1N1
que es el naranja acá, y que es, por ejemplo, en el invierno pre-pandémico, recuerdo 2019, sacábamos nosotros de vigilancia las alertas, ¿verdad? Señalando que este es el virus. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, se hacen directrices en los hospitales si hace falta o no hacer el hisopado para H1N1, ¿verdad? Cuando vos sabés que el 90% de las H1N1, de las gripes hoy son H1N1. Cuando no hay o cuando hay una diversidad de virus, sí, cuando hay influenza A o B, sí es importante que sigan haciendo el hisopado para dirigir el tratamiento. Pero cuando vos ves que el 90%, vigilancia te dice, mira, el 90% de lo que está circulando en nuestros hospitales Centinela, que son 10, uno está en Pedro Juan Caballero, otro está en Encarnación, otro está en Ciudad del Este, otro está en Coronel Oviedo, en el medio del país, y otros 5 están en Central y Capital. Y eso nos reportan y nos dan una idea de qué virus está circulando, y de acuerdo a eso nosotros damos directrices al sistema de salud, ¿verdad? Poca gente nomás ve nuestras alertas y poca gente ve nuestras páginas, pero hay muchísima información muy rica. ¿Qué pasó en el 2020? Y acá vemos un poco un retraso de la epidemia, desaparecieron. Fíjense que iba a pasar. No sé si logran ver, pero acá chiquitito se ve que hay algo verde en finales de Sí. 2019, inicio. Y se nos acercaba una epidemia de influenza B que nosotros veíamos que en el norte del mundo, y si vos ya estabas ahí, Isabela, lo estabas viviendo, en el norte del mundo vivió una epidemia de influenza B muy dura en el invierno 2019-2020. Y Ujú. nosotros tuvimos de manera muy exótica casi muchos casos de influenza B. Yo recuerdo en plena epidemia de dengue, casos de influenza B y muertos inclusive por influenza B, pero eran personas que o volvieron de Europa, que vinieron para las fiestas, para Navidad, Año Nuevo, que vinieron y trajeron el virus de influenza B de Europa o de Estados Unidos y generaron brotes de influenza B en varias familias acá en Asunción, ¿verdad? Mm. Y lo veíamos principalmente, inclusive en hospitales privados principalmente, ¿verdad? Entonces, veíamos este fenómeno y decíamos, pucha, esta epidemia que vamos a tener en el 2020 va a ser influenza B con todo, ¿verdad? Pero bueno, no fue así. Vino este virus nuevo, el SARS-CoV-2, que es un poco lo que tenemos acá. Acá es un poco el reporte de SARS-CoV que está incluido ya en nuestro panel viral. En el panel viral donde dosamos todos estos virus, ¡pum!, nos aparece SARS-CoV-2. Fíjense cómo desplazó a todos los demás virus. Mm. Hay un predominio de todos estos virus. Es impresionante. Y esto es un fenómeno que lo vemos principalmente, lo vimos, hay un artículo muy interesante, creo que pediátrico o algo así, porque se fijaba principalmente en pediatría, cómo desplazó todos los virus respiratorios en el sur del mundo, en Nueva Zelanda, en Australia y de hecho citan a Paraguay, ¿verdad? De cómo fue la dinámica de los virus. Porque acá se tomaron medidas pre-ola principalmente, ¿verdad? No fue como en Europa o en Estados Unidos donde se tomaron las cuarentenas, se suspendieron las clases cuando la ola de la epidemia ya estaba desatada. No, acá, antes de que tome fuerza la epidemia, sí se tomaron las medidas. ¿Qué más le puedo mostrar a la página? En ese Sí, gráfico que pasaste, sí. doctor, hay un espacio en blanco ahí en SARS-CoV-2, en el medio, Mm. en el 53 más o menos, Sí, el sí, sí, sí. coordenadas Sí, ¿qué sí, significa? mira, eso hay que ver. Esa es la última semana del año, que probablemente no se reportó, los hospitales no enviaron ninguna muestra, ese tipo de cosas hay que ver, ¿verdad? Ah, ya, ya. Ujú. Sí, Sí, entiendo. sí, sí es un fenómeno que pocos años, cada 4 años tenemos un año que tiene 53 semanas, ¿verdad? Mm, Y quizá puede ser un error del sistema, ¿verdad? mm, Acá también seguramente, acá se ve semana 53 y no hay nada, pero como no hay nada generalmente en verano, mm, no se nota, pero acá sí se nota porque teníamos una epidemia, ¿verdad? Muy marcada. mm, ya. Ah, bueno, sigo. Sí, sí. Ok. Bueno, ¿qué más podemos ver en la página de vigilancia? Están los informes anuales que podemos ver qué pasa con tuberculosis, qué pasa con HIV, qué pasó, cuántos casos de HIV nuevos tenemos en el país, cuántos casos de tuberculosis nuevos hay en el país, ¿verdad? Esas son otras epidemias, o la diabetes, o como decimos, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Podemos ir mirando, elegir el año, elegir el informe, o por ejemplo, enfermedades zoonóticas, ¿verdad? ¿Cómo está el Chagas, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo está
las notificaciones de rabia en el país. Todo ese tipo de cosas podemos encontrar acá. Vayamos a COVID. Está el boletín que, esto es un poco, voy a abrir acá, el boletín que es nuestro, antes, es un poco nuestra sala de reunión. Nosotros todos los miércoles, antes era casi todos los días, pero hoy lo hacemos, hay reuniones extraordinarias, pero ordinariamente son todos los miércoles, una reunión que dura muchas horas y que tenemos una sala de situación donde diferentes equipos muestran qué ocurrió, ¿verdad? Esta fue el miércoles pasado, nosotros tuvimos hoy la de hoy y se levanta los viernes y abajo vemos de manera interactiva esto. Podemos ver por departamento, por ejemplo, o por eje geográfico. Nosotros desde el punto de vista epidemiológico partimos al país en diferentes ejes geográficos. Por ejemplo, acá podemos elegir qué departamento ver o por distrito, cómo están ocurriendo cómo están siguiendo la epidemia, los casos en central, cuál es el municipio que más tiene, eh, o elegimos, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando ahora en mi valle, en Guairá, ¿verdad? Vemos qué municipio el que más tiene, podemos elegir, no, pero yo no soy de Villarrica, yo soy de Iturbe, quiero saber cómo es lo que fue en Iturbe, ¿verdad? Y vemos cómo está, cómo fue su ola, este tipo de cosas. Podemos ver fallecidos, podemos ver cómo se distribuyen los fallecidos, la cantidad de muestras, la cantidad de positivos que tienen las muestras. Vamos a estar horas acá. Pero sí, esto que puede ser a veces más ágil, pero es que más información y más información digerida tiene. Y es un poco más dura, digamos, porque es un PowerPoint, pero sí yo lo considero más interesante porque eh, es un poco lo que debatimos, lo que discutimos y lo que se le muestra al ministro. Y a partir de ahí sale un poco lo que se hace en las conferencias de prensa. eh, Hablamos un poco de la situación mundial, da un poco un resumen de lo que está ocurriendo y nos vamos discutiendo, ¿verdad? Cada medida, cada fase, cómo fue en cada territorio, por qué aumentó, se le llama a cada referente de cada región está. Hoy tuvimos, por ejemplo, reunión con Misiones, con Cordillera, con San Pedro, y discutimos un poco qué fenómenos ocurrieron ahí, qué eventos que ellos creen, qué fiesta hubo, ese tipo de cosas que solamente hablando con la gente que está ahí pueden entender cómo va ocurriendo el fenómeno de la epidemia, ¿verdad? La percepción del riesgo que tiene cada comunidad, o por ejemplo las reinfecciones que vamos detectando. Algo muy interesante, y esto es digno de paper, es nosotros tenemos realmente un sistema unificado de registro de todos los test que se hacen, principalmente PCR y antígenos, todo el sistema público y el sector privado formal, por lo menos, ¿verdad? Los que están en regla, nos envían todos sus resultados, estamos prácticamente en red y podemos tener una idea de los resultados de las personas que dan, por ejemplo, dos veces PCR o una vez PCR y otra vez antígeno, podemos dar un seguimiento. Eh, Poca gente se reinfecta realmente. 164 hasta ahora, creo que ahora llega a 180 esta semana, y principalmente es después de los 90 días la reinfección. Estas son las muestras que nosotros después llevamos a hacer la genotipificación para ver si realmente es una reinfección real. Primero se vuelve a hacer en el laboratorio, si se tiene primero las dos muestras guardadas, si el CT es el mismo, y si es así, se hace el genotipado. Hasta ahora creo que enviamos como 20 muestras en la primera tanda de reinfección y solamente una nos vino como realmente reinfección como tal, ¿no? El fenómeno de la infección realmente es raro, existe, pero es raro. Y bueno, acá la caracterización de los grupos de edades de las reinfecciones y las curvas de la primera vez, de la segunda vez. No, estas son discusiones que las tenemos un poco en el laboratorio central, con los bioquímicos, con la red de servicios de nuestro país, ¿no? Esto es un poco Entonces, el personal de blanco, sí. Sí. para que la gente entienda, entonces, para que sea una reinfección, primero que hay pocos casos, ¿verdad? No es de lo más común, pero para determinar una reinfección lo que hacen es verificar si se tiene muestra del paciente en una primera Así infección es.
Después, una vez que se tenga la segunda muestra del paciente, posterior a eso, mandan al secuenciamiento, creo, ¿verdad? Hasta ahora están mandando Así al es. registro para Primero se vuelve a repetir la muestra para ver si fueron los dos por PCR, se vuelve a repetir, a ver si hace la curva igual, si se te igual, ¿verdad? Si estamos hablando de lo mismo que se vio antes, o por ahí antes se pudo haber equivocado, ¿verdad? Entonces, si se reproduce igual de lo que se tiene en el registro, eh, sí se lleva para secuenciamiento. Ujú. Y como, hablando otra vez de eso, de reinfecciones y repeticiones de muestras, el laboratorio central, ¿qué capacidad tiene para guardar las muestras positivas? ¿Sabes en qué porcentaje están guardando las muestras positivas para que eventualmente se pueda hacer un secuenciamiento? El laboratorio central guarda todas sus muestras, todas, en absoluto. No desecha ninguna de ellas, el laboratorio central. Pero la red no tiene tanta capacidad. En algunos laboratorios del país no superan, qué sé yo, después de los 6 meses. Depende del volumen también procesado, ¿verdad? Pero sí tuvimos recuerdo con Cenaxa, ya tuvimos la incapacidad de poder seguir guardando, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace algún convenio con algún lugar que si quiere guardar y después hacer algún estudio. Creo que se trabajó con el IX con eso, o no recuerdo bien, pero sí, el laboratorio central yo sé que guarda todas las muestras. Ujú. Y después hay un apartado que yo creo que es muy interesante, que es todo lo que es personal de blanco, ¿verdad? Todo el personal de blanco, cómo se infecta, cuándo se infecta. Esta es la curva del personal de blanco, ¿verdad? La gente que trabaja en los hospitales eh, o en los laboratorios, ¿verdad? Que nosotros creemos que es el grupo o es la población más observada de la pandemia. Más observada, por un lado, por el sistema mismo, porque tenemos que prever el sistema de guardia, recursos humanos, todo eso, y también porque es un grupo de personas que saben cuándo hacerse el test, que tienen más acceso más rápidamente al test y tenemos un registro especializado de lo que es personal de blanco. Y algo muy interesante, generalmente las curvas de inicio de la epidemia en personal de blanco anteceden en 2 semanas a los picos de los casos en la comunidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que generalmente si uno observa bien a su personal de blanco, probablemente esto puede quedar como estrategia epidemiológica para aquí a futuro, de que observando bien como grupo centinela a tu población de blanco, no de todo el sistema, sino de algunos hospitales, ¿verdad? Uno puede tener una idea de lo que va a venir en 2 o 3 semanas, con 2 o 3 semanas de anticipación. Nos predice un poco la epidemia de manera mucho más rápida. Cuando vemos un descenso, inclusive también de personal de blanco, podemos ver un descenso en la comunidad. Como estamos viendo acá, un descenso de personal de blanco. Fíjense, acá el pico de la epidemia de personal de blanco se dio en la semana 12-13, cuando el pico de nuestra epidemia realmente está en la semana 15-16. ¿Sí? ¿Y eso Hay es un como, fenómeno que sí. se observa a nivel regional, mundial, o están observando solo en Paraguay? Mira, las veces que nosotros presentamos esto, nos miran con los ojos brillosos así, ¿por qué no hicimos esto, verdad? Por lo menos en la región. No vimos publicaciones al respecto así muy que de a partir de acá saquen directrices, pero sí, como te dije al principio, ¿verdad? Esto es digno de paper porque es una perspectiva muy interesante para estrategia epidemiológica de vigilancia, ¿verdad? Pero bueno, estamos tratando también de que los datos sean realmente robustos como para poder hablar con propiedad de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tuvimos una ola, ahora estamos con la segunda ola y nos está ayudando a predecir de igual manera, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera pudo haber sido casual, ¿verdad? Estamos viendo una segunda ola y también nos predijo con 2 semanas. Entonces, bueno, creo que a partir de ahora podemos ir viendo si es o no es real, ¿verdad? Y vemos cómo ocurre en las regiones, en capital, en central, ¿no? Eh, y en las diferentes regiones del país. También vemos los casos confirmados de personas que recibieron la vacuna. Yo creo que esto es muy interesante. Por ejemplo, Sinopharm, de 1.500 dosis, 43 tuvieron COVID. Esto no quiere decir que fue culpa de la vacuna y fue una dosis nada más, ¿verdad? O sea, obviamente aquí depende mucho más de en qué momento se usó esta vacuna, si era un momento de alta prevalencia o de alta circulación comunitaria, entonces hay más casos, ¿verdad? De positivos con el virus cuando se recibió esa vacuna, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, Covaxin, más de 35.000 dosis y pocos casos positivos en el grupo que recibió esa
esa vacuna, ¿verdad? Ujú. Cosa Sin muy embargo, interesante, ¿verdad? Sí, si vamos a mirar lo de Covaxin, que, me parece a mí, o tal vez me equivoco, empezó a aplicarse cuando ustedes estaban ahí en el pico, ¿verdad? exacto, exacto. Ujú, Eso llama la atención, ¿verdad? Covaxin es la vacuna que se está usando cuando más circulación comunitaria hay. ujú. Entonces, deberíamos, y eso nos llama la atención, deberíamos ver por lo menos un poquito más de casos acá. Pero bueno, esto es día a día, Fabiana, Claro. y de aquí a la semana que viene acá aumentan 20 casos más y pasamos al Bueno, frente, ¿verdad? ok. Esto es aprendizaje de todos los días. Y así, ¿verdad? Esto es personal de blanco. Hablamos también, a ver, hospitalizados, por ejemplo. Esta es la curva de hospitalizados, cuántos van a terapia, eh, por grupos de edad, eh, y así, ¿eh? La tasa de hospitalizaciones, a ver, ¿qué más puedo mostrar? Todo lo que es fallecidos eh, por grupos de edad, las curvas por grupos de edad, como la tasa de mortalidad por grupo de edad. Yo creo que esto es algo quizás muy elaborado, pero para alguien que le interesa toda la información está acá. Inclusive cosas, por ejemplo, este día en esta sala se habló de todo lo que es vigilancia de frontera, todos los registros, esto con migraciones, vemos cuántas personas entraron al país por los meses del año, por qué tipo de ingreso, quiénes se hicieron el test, cuántos dieron positivo, de los viajeros confirmados, cuántos dieron positivo, ¿no? Cuántos se hicieron el test de los que ingresan al país. Todo esto está prácticamente público. Y, a ver, ¿qué más? Y yo creo que esto es lo nuevo. Bueno, sí, esto es lo más nuevo. Después está el mapa de riesgo. Decime, vamos a estar 2 horas acá hablando. Sí, algo que puede ser primicia el programa, que todavía no fue promocionado, digamos. Ujú. De viernes, en sala de la conferencia de prensa, yo voy a hablar por primera vez públicamente de esto, pero voy a hablar con ustedes. El tema de exceso de mortalidad. ¿Sí? Exceso de mortalidad por todas las causas. Y esto sí es interesante. Juntamos un poco los últimos 5 años previos al 2020. Las muertes por semana, aquí están rojos las muertes en 2020. ¿Sí? Eh, Cada semana tiene por ejemplo, acá hubo 684 muertes, acá hubo 740. Y esto gris que vemos acá es un poco el rango de variabilidad que tuvo la media de los 5 años anteriores. Ujú. Y fíjense cómo llama la atención acá un exceso de mortalidad a principio de año. Vamos a hablar de eso. Luego baja la mortalidad. Fíjense que es acá a mitad de año. Hay como aumenta nomás, todos los años anteriores aumenta, porque siempre hay un exceso de mortalidad en el invierno. El Ujú. invierno, y si mirás el exceso de mortalidad de Londres, o de Estados Unidos, o de París, de Madrid, vas a ver que el exceso de mortalidad siempre es en enero, febrero, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque el invierno también. En el invierno mueren muchos abuelitos, por influenza, por un montón de virus respiratorios y por un montón de enfermedades isquémicas. Hay muchos infartos, hay mucho ACV. Yo recuerdo las guardias que me tocaban hacer en Barcelona en invierno eran durísimas y las de verano eran un relajo, ¿verdad? Y es así, los abuelitos, muchísimos abuelitos mueren principalmente por infarto, por ACV y por influenza, por exacerbación de enfermedades pulmonares crónicas en el invierno. Entonces hay un excedente de invierno a mitad de año en el sur del mundo y a final de año en el norte del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos el excedente, pero en el 2020, ese año, menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos en cuarentena total, porque no había clases, porque no había niños que estaban en el colegio moqueándose, ¿verdad? Contagiando de virus y llevando a la casa, no hubo. Sí. Y sí empezó a medida que empezamos a abrir el país y empezamos a avanzar en las diferentes fases de la cuarentena inteligente, ahí empezó a tener el exceso de mortalidad. ¿Verdad? Que yo creo que en los próximos meses vamos a empezar a habilitar lo que es 2021 y vamos a ver que hay un excedente mayor, ¿verdad? Porque ahora tenemos mucho más muerte de lo que había a final del año pasado. Pero fíjate, por lo menos estos últimos 4 o 5 meses del año 2020 hay un excedente bien marcado de exceso de mortalidad. No Ujú. tuvimos el exceso de mortalidad. Puedo poner, a ver, exceso de mortalidad, vamos a poner España. Es una página bastante linda. Eh,
Vamos a mirar. Vamos a mirar la noticia. Con relación a un Sí. año anterior, ya se puede ver una variación entonces del exceso de mortalidad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si hacemos la media de todo esto, tenemos alrededor de 8.200, 8.300 más o menos. Y nosotros tenemos un 12% más o menos más de mortalidad que el año anterior. 2021 yo creo que va a estar por encima, porque el exceso de mortalidad real lo tenemos ahora, ¿verdad? Vamos a mirar si está viendo. Bueno, acá vemos. Y fíjate, por ejemplo, cómo fue España. España es su invierno que aumenta típicamente, el celestito, pero Sí. que al final del invierno, marzo, abril, que fue el pico, fíjate la cantidad de muertes, de tener 1.000 muertes a tener 3.000, por 3 la cantidad de muertes. Y esa fue la ola que así tuvo Londres, así tuvo todo el norte del mundo, ¿verdad? Ese pico es entonces el inicio de la pandemia, digamos, De la pandemia. fuerte acá. Exacto. Bueno, y yo creo que de eso, por lo menos, nos salvamos en su momento por las medidas de la cuarentena temprana. Yo creo que este exceso de mortalidad que vamos viendo acá es un poco el inicio. Nosotros ya teníamos, recordemos que acá teníamos la peor epidemia de dengue de los últimos 10 años, ¿verdad? Que nos escondía un poco otro fenómeno. Nosotros de esto hablamos también con el sector privado, porque estábamos convencidos de que la pandemia no iba a entrar por el sector privado, ¿verdad? Iba a venir de empresarios que se fueron a China o de gente que fue a Europa para las vacaciones o para visitar familiares que habitualmente utilizan más el sector privado. Entonces las neumonías, las primeras neumonías por COVID nos tendrían, o neumonías atípicas, nos tendrían que entrar en el sector privado. Y de hecho nos muestra eso, registro del sector privado, una duplicación o una triplicación en el número de neumonías atípicas o neumonías en general con respecto a sus históricos. En enero-febrero del 2020 con respecto al 2019-2018. Entonces, ahí es todo un trabajo de detectivesco que estamos cerrando ahora y que con esto lo vemos un poco. O sea, si nosotros no tomábamos la medida de cuarentena total acá, probablemente esto iba a tomar fuerza y íbamos a tener un exceso de mortalidad parecido a lo que tuvieron en estos países. Estos tuvieron que tomar la medida de cuarentena ya cuando estaban en el pico, más o menos, ¿verdad? O como fue con Ecuador, o como fue con Perú, o como fue como Chile. Las medidas se tomaron ya cuando uno estaba en el pico, y es cierto, ayuda a frenar, pero no te frena el pico en sí, ¿verdad? Ayuda a que esto no se prolongue. Y luego él tiene que empezar de nuevo la epidemia, como fue que ocurrió en nuestro país. Acá empezamos la cuarentena total, el virus tuvo que empezar a circular de nuevo, tuvo que ingresar por Alto Paraná, empezó en Ciudad del Este la primera ola, como recordarán. De hecho, este análisis lo tenemos por regiones y se ve bien cómo Alto Paraná hace su primera ola. Hay un exceso de mortalidad solamente septiembre, agosto en Alto Paraná, y luego no hay más en Alto Paraná. Y luego viene y se muda a Central, capital, donde está un tercio del país, ¿verdad? Y vemos esta gran ola acá. Interesantísimo todo lo que está mostrando en la página, y eso vas a informar el viernes. Entonces. Esto informamos el viernes. ¿Qué más hay? Y con esto me callo un poco. El mapa de riesgo. Si le hacen clic en mapa de riesgo, van a ver un poco en qué consiste lo que es el mapa de riesgo, cuáles son los indicadores, qué recomendaciones se dan para los territorios, y a partir de ahí abrimos lo que es el mapa de riesgo, complicada nuestra página. En la página del ministerio también pueden poner mapa de riesgo y sale. Y tenemos una idea un poco por departamento, pero más que por departamento, para tomar medidas más precisas, podemos ir por distrito. Entonces hacemos clic acá por distrito y vemos, ahí nos sale por defecto, nos sale central, que está todo en rojo. Pero por ejemplo, vamos a Itapúa. En Itapúa podemos ver los colores corresponden a la tasa de incidencia de casos por habitante. Podemos elegir algunos municipios. Entonces nos ponemos en contacto con los intendentes. El ministro le envía una nota de alerta, de qué medidas tiene que tomar, ¿verdad? Porque mucho del control no supera lo que puede hacer salud, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Esto es un poco, y no solamente de estar cerrando todo, es tomar medidas de alerta, las radios comunitarias tienen que sacar algún tipo de mensaje, la gente tiene que saber qué está ocurriendo en su comunidad para cuidarse, ¿verdad?
Y bueno, podemos ver el nivel de hospitalizados que tiene cada región, ¿verdad? Podemos ver solamente cuáles son los distritos de mayor incidencia en el país, para tener como un resumen. Eh, y bueno, acá podemos ver que gran parte del país hoy está en alerta, está en rojo. Eh, Sí. y bueno, son estos los distritos que tienen que estar tomando medidas un poco más drásticas. Y Con bueno, todo con lo esto me que, callo, Fabiola. No sé si tenés preguntas. sí, con todo lo que comentaste también podemos ver la importancia de las enfermedades no transmisibles en la epidemiología. Ahora quedó súper claro que en la pandemia por la importancia de las comorbilidades, ¿verdad? Sí, así es. Obviamente, bueno, cerré ahora la página, pero cuando vayan y vean la página de mortalidad, está una descripción de quiénes son los que mueren, por grupo de edad o si tienen una comorbilidad. Y vamos a ver que obviamente, 7 de cada 10 que mueren primero son mayores de 60 años. La edad es un trazador muy importante de la mortalidad. Y entre los jóvenes, de esos 3 de cada 10 que mueren que tienen menos de 60 años, siempre hay un factor de riesgo, o casi siempre, en el 99% de las veces hay un factor de riesgo. Y probablemente ese 1% que no tiene factor de riesgo probablemente no lo sabía o no lo sabíamos, tenía alguna otra comorbilidad. Y la que más se ve en los jóvenes es la obesidad. Es la obesidad, y la obesidad siempre va de la mano con un poco de diabetes, con algún problema metabólico, con el hígado graso, con un problema con la mecánica respiratoria. Entonces, la obesidad es, digamos, la comorbilidad cuando es joven y tiene obesidad es de muchísimo mayor riesgo, ¿verdad? Si podemos priorizar, si uno, esto ya un poco para un tratamiento médico, ¿verdad? Un paciente que es joven, tiene 30 años, ¿verdad? Pero si es obeso, el seguimiento médico tiene que ser eh, muy de los talones hay que tenerle a ese paciente, ¿verdad? No fiarse mucho de que va a ser una buena evolución, ¿verdad? Ujú. Y la verdad que por lo menos siempre se dice, no, falleció, o al principio al menos se decía, no, falleció porque pero tenía enfermedad de base, pero si uno se pone a pensar, hay muchísima gente con, si vamos a considerar todo lo que estuviste citando, ¿verdad? La obesidad, problemas con colesterol y todo eso que al final te pone dentro del grupo de riesgo, ¿verdad? O Aunque, enfermedades autoinmunes, hay un montón, ¿verdad? Mismo HIV, ¿verdad? La diabetes, que suele ser silenciosa, muchísima gente se entera que tiene diabetes cuando está internado por COVID, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, acá tengo ya una primera pregunta. Vamos a preguntar primero, vamos a comentar lo que dice la gente, después te hago otras preguntitas que tenemos también acá. Dice Julio Castillo, mirando atrás, después de más de un año con esta pandemia, ¿qué se podría haber hecho diferente a nivel país para controlar mejor la situación? Es muy difícil porque yo creo que la respuesta a esa pregunta es, ¿cómo voy a decir? Supera al Ministerio de Salud. Eh, ¿A qué voy? Necesitamos protección social. Necesitamos poder hacer cuarentenas sin necesidad de que la gente tenga que eh, salir a trabajar, ¿verdad? Porque el Estado no le da ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Como ocurre, bueno, vos podés contar, Fabiola, ¿verdad? ¿Cómo hace la gente para quedarse en casa? No es fácil quedarse, es un lujo quedarse en casa. Ujú, Yo creo que es un problema estructural, ¿verdad? Yo creo que hicimos lo que pudimos con el Estado que tenemos, ¿verdad? Esa primera ola, yo creo que nos salvamos, sí, hicimos relativamente bien, no tuvimos esa ola que nos pudo haber hecho el daño que causó en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Sí tuvimos tardíamente y la aplanamos un poco dentro de todo, lo digeríamos, ¿verdad? El sistema de salud lo digería en un 50-70% ocupación de cama, un ritmo que era digerible por él, y una tasa de letalidad de 1.5, 1.7, o sea, por debajo de la media global, súper bien, ¿verdad? En cambio, ahora la situación es otra. Ahora y, tenemos otra variante, ¿verdad? Tenemos ya la P1 que es más contagiosa, por lo menos 2-3 veces más, 2.5 veces más. En un modelo teórico dice eso y nosotros lo vemos exactamente 2.5-3 veces más de lo que teníamos en noviembre, diciembre. Yo siempre digo, noviembre, diciembre, a ver, diciembre en Paraguay, mira que nosotros salíamos los mensajes, por favor, cuídense, pero había mucha joda, ¿eh? O sea, no se cumplían tanto los protocolos.
Eh, y aún así no nos explotó, porque dentro de todo, ese 50% que yo siempre digo que la gente que se cuida, mitad de la población más o menos se cuida, eh, hacía de que la epidemia sea digerible con esa variante. Una vez que ingresa la nueva variante, finales de enero, principios de febrero, y empieza a tomar fuerza, a finales de febrero empieza a tomar fuerza, y marzo ni qué hablar, de tener 5.000 casos por semana, tenemos 15.000 casos por semana, y se quedó ahí. Exacto por 3, y exacto por 3 consumo de sala, de terapia, viendo con el sector privado, exacto por 3 el número de tomografías que hacen, exacto por 3 el número de test que hace el sector privado. Impresionante. Y esas son las explicaciones epidemiológicas, ¿verdad? No tanto biomoleculares, de que hay algo más que está ocurriendo y que no es conductual. Porque si era conductual, si era no, el paraguayo ahora no le calienta más nada, nomás, y por eso la epidemia así. No, no, no. En Ya está. diciembre yo estoy seguro que no le calentaba tampoco nada y no explotó. Y ahora, inclusive está con mucho más miedo, se está cuidando un poquitito más y estamos haciendo algunas cuarentenas que es cierto, no es de lo mejor lo que estamos haciendo, pero dentro de todos es muy diferente a lo que era diciembre, y aún así el ritmo de la epidemia es 3 veces más. Entonces, esto solamente explica un fenómeno biológico que tiene que ver que es la variante. Sí, justamente una de las cosas que llamaba la atención era en diciembre, porque yo recuerdo que veía mucha circulación de la gente viajando, yendo, y decía, pero no explota, ¿verdad? Esto es muy raro, esto no es Ecuador, decíamos nosotros desde acá, ¿verdad? Hasta que entró la nueva variante, ¿verdad? No sé, no es todavía Ecuador, pero sí aumentó, como decís, ¿verdad? Aumentó bastante. Hay una pregunta de Noelia. El resumen de las arbovirosis, ¿por qué solo aparece desde el 2018? No es tan coronavirus, pero igual se relaciona con los datos que mostraste. Resumen arbovirosis. Mm. A ver un poco. No, para mí está hasta la semana. Vamos a mirar. No, está hasta la semana pasada, está el informe ahí. Vamos a mirar. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no estamos bien. Perdón. Sí, sí estamos bien. ¿Sí? Bueno, acá dice arbovirosis. Acá. Hacemos clic ahí. Y tenemos un resumen de lo que está ocurriendo en el país hasta el 24 de abril, hasta el viernes pasado. No, mentira. Ahí el informe es del 30 de abril y tiene datos hasta el 24 de abril. 30 de abril fue el viernes pasado. Se resumen la situación, la cura epidémica. Creo que pregunta Bueno, por qué hay solo desde el 2018. espera un poco, ya habrán entrado acá. Sí. Mira, porque tenemos la base de datos como tal, pero no tenemos hecho así como informes epidemiológicos, ¿verdad? Mi gestión empieza en 2018 y tratamos de poner un poco todo esto. Y si arbovirosis un poco lo dejamos de lado, porque pues, tenemos otro problemita, ¿verdad? Pero sí, no sé si vamos a poder hacer eso del 2010 hasta el 2018. Pero estoy de 2018 sí o sí, que es cuando entramos nosotros y tratamos de levantar todo. Sí, recordar también, eso nos demostré en la página del ministerio. Podemos ver, podemos ver, podemos descargar los datos, base de datos, eso lo hicimos con arbovirosis aún, pero sí queremos subir a la plataforma Tableau para visualizar un poco todo eso. Así como estamos, como vimos COVID, queremos pasar esas bases de datos de dengue que tenemos de los históricos y poder ver histórico también, de manera interactiva, no tanto un PDF ahí que es más aburrido, ¿verdad? En la página del ministerio también puedes descargar, es más complejo y hay que saber, yo porque sé dónde está no me puedo llegar, ¿verdad? Pero puedes descargar la base de datos de los casos, de dónde son, la edad, todo anonimizado, inclusive la base de datos de fallecidos. Eh, recordarás que siempre nosotros en el tweet sale tantos casos, tantos fallecidos, ¿verdad? Pero no son los fallecidos de ese día. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a mirar qué dice fallecido. Entonces fallecido yo puedo dar acá y ver que en la base de descargar datos, acá, podemos descargar y tener la fecha que se dio el reporte y la fecha que realmente murió esa persona, que es importante.
Entonces vos podés hacer dos tipos de histogramas en el tiempo y distribuir las muertes. Una cosa, la gente hace muchos histogramas con lo que se reporta en el tweet, que está bien, que es como se hace en el mundo, el reporte. El mundo pone como el reporte, hace un histograma. Eso, en esa página Our in Data, que está muy buena, es por el reporte. De repente va a ver que un país subió así como loco y él reportó nomás unos cuantos muertos que tenía guardado ahí que encontraron, ¿verdad? Eh, entonces, pero en realidad falleció otro día, ¿no? En general, el 80% de los que mueren en un día son de las últimas 48 a 72 horas. Y hay un 20% que son casos, eh, mira, fíjense, acá se ve fecha de divulgación, por ejemplo, 2 de mayo de 2021 y fecha de óbito 2 de mayo de 2021, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjate este, 2 de mayo fue divulgación y falleció el 30 de abril, ¿sí? O acá. Y estas son bases de datos, son públicas, están anonimizadas, sabes de dónde es, sabes qué, de qué edad, sabes el sexo, puedes descargar y puedes hacer el análisis que quieras. Está muy bueno porque vemos, por ejemplo, cómo otros investigadores hacen sus curvas, hacen su RAW, hacen su tiempo de publicación de muerte. Esa parte no lo mostré. Eh, que es muy útil ver tus datos cuando te muestran de otra manera a otros investigadores. Yo creo que es muy, muy Sí, interesante, ¿verdad? una forma de colaborar ahí, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y nos muestran, ¿verdad? A veces me escriben, mira, che, tenés muertos de hace 3 meses que están subiendo ahora. Y sí, por ejemplo, fue un muerto que falleció en su casa y el forense se fue a ver si es que no murió de otra cosa, nomás dicen nomás que fue COVID. En realidad había una herencia ahí en juego. O sea, acá hay muchas cosas complejas, ¿verdad? Humanas que tenemos que poner en la balanza, ¿verdad? Este también es la misma cosa, otro tipo de reporte. Vemos tasa de positividad, tenemos también el famoso índice de transmisibilidad, cómo está en el país. Podemos ver esto por regiones, cómo está el famoso RT o RO, ¿verdad? Transmisibilidad. Podemos elegir el departamento y ver cómo está el tiempo de duplicación de casos, el tiempo de duplicación de fallecidos, ¿verdad? Podemos elegir el departamento que está todo, y es todo público, ¿verdad? Yo creo que no se usa mucho. Yo creo que nuestra culpa también que hacemos que sea, que sea bastante complejo entrar un poco ahí, ¿verdad? Pero bueno, es un poco para pasearse y descubrir todo lo que hay. Sí, sí, no, lo importante es que uno pueda entrar ahí, bajar todos los datos y están todos disponibles, ¿verdad? Acá hay una pregunta de Enzo Fernández y es algo que bueno, que ahora se empieza a hablar mucho más sobre la transmisión por el aire, ¿verdad? Dice, ¿por qué se tardó tanto en hacer campañas de prevención dirigidas teniendo en cuenta la transmisión por aerosoles, por ejemplo, la ventilación? Yo no sé qué incidencia política podía haber tenido. La verdad que se retrasó muchísimo. Y creo que la OMS todavía no asumió de manera categórica, ¿verdad? La transmisión por el aire como tal. Sí, Se ahora anima parece tanto. que ¿Sí? actualizó su guía, pero Bueno, anteayer. sí, y tampoco hizo mucho ruido y como que, yo no sé, sinceramente hay tantas cosas, otras cosas que se juegan, ¿verdad? Que a mí también me cuesta entender por qué no se le dio tanto peso desde el principio. Eh, sí es cierto, marzo, abril del 2020, por ahí no podíamos saber, pero octubre, noviembre ya del 2020, yo creo que era para empezar a hablar con certezas de que eso era el problema. Sí. Realmente no tengo respuesta para el porqué de Y eso. en el caso de, siguiendo el mismo punto, ya que la OMS actualiza su guía esta semana, ¿verdad? Actualiza su guía esta semana, ¿existe alguna medida que los países van a cambiar o adoptar para digamos, divulgar más el hecho de que es una transmisión por vía aérea y cómo se tiene que prevenir este tipo de transmisión, ¿verdad? ¿Vos Yo creo crees que que va a hace haber? unos, yo creo que hace unos meses ya los países por su cuenta están tomando medidas, ¿verdad? Ahora quizás con más tranquilidad, digo, de hacer sabiendo que la OMS está, pero sí se están tomando medidas por lo menos el icono, ¿verdad? De espacios abiertos, ventilados, está apareciendo en todas las recomendaciones del país que sea. Mail que recibo de diferentes partes del mundo ya no es más tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, sino también incluye una ventanita abierta o un dibujito del viento, ¿verdad? Sí. Eh, Principalmente, mira, yo siempre digo que en nuestro país, como no hace tanto frío,
podemos darnos el lujo de siempre estar al aire libre, inclusive en el invierno, o de poder abrir una ventana y en vez de estar poniendo filtros EPA en todos lados, ¿verdad? Porque son recomendaciones, de a poco va a haber cada vez más recomendaciones de usar filtros EPA, pero yo creo que es una recomendación muy del norte del mundo. Yo no digo que no hay que poner, pero sí adecuarnos un poco a nuestra realidad. El norte del mundo donde uno no puede estar abriendo las ventanas ni las puertas, ¿verdad? Y tiene que estar con un canal de calefacción, ¿verdad? Bueno, hay otra, y con un filtro EPA en tu sala, ¿verdad? Cuando acá nos cuesta muchísimo, va a tener para las terapias intensivas eso, ¿verdad? Pero acá podemos darnos el lujo de abrir la ventana, poner un ventilador, increíblemente parece, poner un ventilador, abrir la puerta, abrir la ventana, y con eso hacemos circular muchísimo el aire y es muy importante, ¿verdad? Y poder aclararle perdón, a la gente qué sería un filtro EPA. No sé, no sé yo con precisión explicar eso, pero bueno, es un filtro que esteriliza el aire que circula o que mete a presión, ¿verdad? Como puede ser un aire acondicionado o un extractor que vuelve a meter aire y esteriliza ese aire que ingresa, ¿verdad? Bueno, Diego Stalder dice: tener los datos va a ser muy importante para ajustar y mejorar los modelos predictivos. La doctora Antonieta Rojas de Arias dice: ¿cómo se pretende abordar la vigilancia de fiebre amarilla con la declaración reciente del Brasil en Río Grande del Sur y la pandemia? Bueno, fiebre amarilla, todos los años tenemos casos de fiebre amarilla, si no es Río Grande do Sur, en el estado de Paraná, o si no es Paraná, en San Pablo, en Minas Gerais. O sea, noticias de que en Brasil hay casos de fiebre amarilla no es ninguna novedad para el Paraguay. Siempre estar alertas. Lo bueno que la movilidad transfronteriza hoy es una décima parte de lo que era años prepandémicos. Entonces, eso, el mosquito que tiene fiebre amarilla no va a venir hasta Paraguay, lo que va a venir es la persona, ¿verdad? Epidemia, ¿verdad? El demo el que va a venir, el que mueve, siempre digo, no es el mosquito el que lleva el dengue de Asunción a Encarnación o la fiebre amarilla desde Brasil hasta Paraguay, son las personas. Entonces, en términos epidemiológicos, una reducción del 90% de la movilidad transfronteriza equivale a 10 veces menos probabilidades. Por un lado, estas medidas ayudan, y lo digo en estos términos porque vemos una reducción de 10 veces en la movilidad transfronteriza comparado con los históricos de migración. Entonces eso ayuda muchísimo a disminuir y las personas vacunadas, ¿verdad? Eso es fundamental. ¿Dónde lo que tenemos que estar preocupados? Y estuvimos muy preocupados hace 2 años. Río Grande do Sur, dentro de todo, está un poco más al sur, pero sí estuvimos cerca con casos de epizootia, ¿verdad? Con fiebre amarilla, monos con fiebre amarilla, en bosques, cerca de la masa atlántica, cerca ya ¿cómo se llama? Cascabel, esa zona cerca de Foz, hubo casos. Entonces, nuestro sistema, bueno, estuvimos por ahí, estuvimos entrenando a guardabosques, a gente que vive en cerca de bosques, por ejemplo, los bosques, las reservas forestales de la reserva de Itaipú. Si ven monos enfermos, monos muertos, ¿verdad? En la ruta o en algún lugar, sepan a dónde avisar. De hecho, tuvimos unos casos. Estas noticias no llegan tanto a la ciudad, ¿verdad? Pero en esos territorios sí, con radios comunitarias, con mensajes, ¿verdad? Del territorio. Están un poco empoderados de eso, ver monos muertos, avisan a la USF, al centro de salud más cercano. Senaxa nos ayuda muchísimo en eso, en levantar ese cuerpo del mono y traer a Asunción y hacer el estudio de que si murió o no por fiebre amarilla. Hasta ahora todos los casos que tuvimos de eso, sacamos la noticia de eso en vigilancia, pero nadie me interesa, ¿verdad? Pero siempre salen todos negativos hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, de esta manera un poco digo y recuerdo de que hay un sistema alerta de esto y no podemos perder de vista, ¿verdad? Y con respecto a las fronteras, es imposible hacer un mejor, digamos, control o cierre, ¿verdad? Ya que está también el tema del coronavirus, ¿no? Es muy difícil. Hay que entender que nuestro país es mediterráneo. Yo creo que hay que entender las decisiones en salud pública, entenderlas en su dimensión de todos los determinantes sociales, ¿verdad? Nosotros no somos, me acuerdo me decía alguien, pero mira, Chile le cierra la frontera a los brasileros. Bueno, Chile se puede dar lujo, no tiene la frontera con el Brasil y te entran todos por el aeropuerto. Así es fácil controlar al brasilero que entra a tu país. Pero cuando vos tenés miles de kilómetros de frontera seca,
con un país con el cual dependés prácticamente económicamente, mayoritariamente. Tenés partidas las ciudades por la mitad, con niños que van a la escuela a un lado, del otro lado, y vos querés cerrar la frontera. Es un poco una locura, ¿verdad? Tomar medidas de ese tipo, sino hay que tomar medidas quizás un poco más complejas, ¿verdad? Cuando alguien te da una solución, como hay un dicho muy interesante que siempre repito últimamente, cuando un problema, todo problema complejo tiene una solución simple, clara, sencilla, pero equivocada. Todo problema complejo tiene soluciones lastimosamente complejas, ¿verdad? Y para nosotros en la frontera con el Brasil es un problema complejo. Y no es cerrar nomás y con eso solucionamos un problema. En términos epidemiológicos, las medidas que se tomaron frenaron 10 veces más, en un 90% reducieron. Si, por ejemplo, en enero se fueron 25.000 personas a Brasil, entre enero y febrero se fueron 25.000 personas a Brasil, 350.000 personas se iban antes. O sea, y nos reclama, pero se fueron 25.000, parece mucho, ¿verdad? Pero 350.000 se iban segundos históricos en el mismo periodo. O sea, más, 11, 12 veces más se redujo la movilidad, pero es imposible reducir más que eso. Dependemos económicamente de Brasil, el impacto de cerrar una frontera con Brasil. O sea, cerremos con algunas condiciones y bueno, vamos a tener algunos poros, algunos errores y bueno, nos entró la cepa que no iba a terminar entrando. La variante, bueno. Nair Martínez nos dice, te pregunta cuántas veces una persona se puede enfermar de COVID teniendo las 2 dosis de la vacuna. ¿Qué pregunta? Esa es una pregunta que voy a responder dentro de 6 meses más o menos. Sí. Bueno, recordemos que las vacunas tienen un porcentaje de efectividad, ¿verdad? Entonces, tenemos una charla en este webinario que es sobre vacunas, si quieren mirar un poco. El primer webinario, Carlos Galeano explicó un poco sobre la efectividad y la eficacia para entender cómo se calcula eso. Y bueno, siempre hay un porcentaje libre ahí de que queda, ¿verdad? Ninguna vacuna es 100% eficaz. Lo importante es entender de que ninguna de las vacunas evita a que te contagies. Vos te puedes contagiar. Inclusive puedes enfermarte leve o inclusive estar asintomático. Justamente la fuerza que tiene esta vacuna es evitar las formas graves de la enfermedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que igual te puedes contagiar, que igual puedes tener algo o ni enterarte y igual puedes seguir contagiando. Por eso, a pesar de que tengas las 2 dosis de la vacuna, tienes que andar con tapabocas, tienes que seguir teniendo las medidas. ¿En qué lugares, en qué momento vamos a dejar de usar el tapabocas? ¿Cuándo? Cuando tengamos las 2 dosis. Vamos a decidir relajarnos con las medidas. Cuando la situación epidemiológica sea mejor. O sea, ahora podemos tener en Paraguay un montón de gente ya que tiene 2 dosis. Una cantidad considerable, ya miles de personas que están teniendo 2 dosis. ¿Esa persona tiene que relajarse? No, porque la situación, el nivel de circulación comunitaria del virus es tremendo. Entonces ellos pueden ser tranquilamente portadores si se vuelven a enfermar o tienen por primera vez. No tienen la vacuna, no tienen la forma grave y pueden estar contagiando, ¿verdad? Vimos un documental hace poco sobre la BBC que contó un poco sobre la efectividad de las vacunas y cuánto necesitamos estar vacunados para poder disminuir, digamos, para poder salirnos de este problema. Y realmente ahí se ve la importancia de que toda la gente tiene que acudir a la vacunación. Estamos viendo que necesitamos un porcentaje altísimo de vacunados para poder terminar con este asunto de la pandemia. Y realmente es asustador, ¿verdad? Porque vos ves gente que no se quiere vacunar y ves que necesita un porcentaje muy alto de acuerdo con la eficacia de las vacunas que se tienen, ¿verdad? Así mismo. De acuerdo a la Una eficacia pregunta y hay una fórmula sencilla, ¿verdad? En clase de epidemiología, que es 1 sobre el R. Ese es el punto. Si te sale 1 sobre el sarampión, por ejemplo, es 18 su R, ¿verdad? Es de la transmisibilidad. Y 1 sobre el R te sale el valor que debería ser el porcentaje que tiene que ser vacunado, ¿verdad? O el excedente que puedes dejar. O en el caso de COVID, que está entre 2 y 3, ¿verdad? 2.5, 3. No sobre te sale alrededor de 68, 70%, algo así, ¿verdad? Entonces, eso es el modelo teórico, pero eso depende otra vez de la eficacia y todo de la vacuna, ¿verdad? Claro. Ruth Palacio pregunta, ¿la capacidad de procesamiento de muestra
actual es acorde a la situación epidemiológica, se podría decir que no muestra la realidad. Totalmente, totalmente. No muestra la realidad y es la gran, el gran desafío de los epidemiólogos en cualquier epidemia. Saber que estás trabajando con la punta del iceberg o las orejas del hipopótamo. Hace un mes los chicos de la Politécnica, un proyecto muy interesante con la Universidad Autónoma de Asunción, estaban estimando eso, cuántas veces más es el tamaño de la epidemia, yo creo que van a publicar pronto. Y ellos hablaban de 3 veces más grande, de lo que vemos en el número de casos, o 2 o 3 veces más grande. Estaba Hume y no me acuerdo quién más, con un grupo gigantesco de chicos de la Politécnica con los cuales estamos compartiendo varios datos y todo. Pero si vemos, por ejemplo, proyectos por ejemplo, estas páginas que hacen proyecciones de lo que va a ser en Paraguay o Helmetrics, por ejemplo, ¿verdad? Que te muestra cuántos casos tiene Paraguay y nos muestra 4 veces más, por ejemplo. Paraguay tiene ahora, si tienes, si tiene 2.000 casos por día, ellos te muestran, no, Paraguay tiene 8.000 casos por día, te dice, ¿verdad? Ellos estiman para Paraguay 4 veces más. Lo cual, mira, es un poco la media global. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, muchos de los países, Alemania, inclusive Corea del Sur, hacían test como para ver el 80-70% del iceberg, ¿verdad? Y si nosotros estamos haciendo 4 veces menos, estamos viendo el 20% de la realidad, ¿verdad? Por eso, quizás cuando queremos comparar un poco las curvas de los países, no tanto ver por los casos, sino ver más por la mortalidad, más que nada. Y un marcador muy importante del subregistro que puede tener un país es la letalidad. ¿Sí? Porque es la fórmula de letalidad es cantidad de muertos sobre la cantidad de casos diagnosticados. La cantidad de muertos está directamente relacionada con el tamaño real de la epidemia. Globalmente está alrededor del 2%. Pero tenemos países como México, por ejemplo, que tiene alrededor del 10% de letalidad. O sea, 1 de cada 10 supuestamente muere. No es que el sistema de salud mexicano sea peor que el nuestro o que no, ahí se le muere 1 de cada 10, sino que quizás no están nada más testando realmente a toda la epidemia y están testando solamente los casos graves, ¿verdad? Entonces, la letalidad es un marcador más cercano cuando tu letalidad es más grande. No habla tanto de tu sistema de salud, que en realidad habla un poco, pero habla mucho más de tu subregistro que tenés. Entonces, países que tienen un subregistro por encima de la media, 4, 6%, Ecuador tiene creo el 6, 7, Perú tiene 7, 8, y México ni que hablar. Estamos hablando realmente de subregistro. ¿Cómo sería el cálculo del subregistro? No, ¿cómo sería? Es complejo. Pero estoy proponiendo nomás de que en este caso, ver la letalidad como causa, como un proxy de subregistro. Letalidad es muertos sobre cantidad de casos. Sí. Y si a vos se te muere 1 de cada 10, no es que tu variante es más letal. Probablemente la letalidad real del virus es 0,05, qué sé yo, por ahí, realmente, 0,03, por ahí está la letalidad real, ¿verdad? Según algunas publicaciones, así que busca la letalidad es lo más difícil realmente, saber cuántos se enferman y cuántos, porque hay tanta gente que se enferma que uno no puede detectar, tanta gente que ni siquiera se va a consultar, que ni siquiera se enteró. Algo que no hablamos es los estudios de prevalencia, de cero prevalencia. Hicimos varios, ¿eh? Hicimos en Ciudad del Este, hicimos en Central, en Capital, y en Ciudad del Este nos salió el 30% ya por diciembre. En Central, en Capital, terminó hace un mes y nos salió alrededor de 18% más o menos, un 15% en Capital, un 19% en Central. Antes justo de esta primera ola o sea, la segunda ola tan grande, seguramente habrá subido. Pero, ¿qué nos dice esos estudios de prevalencia? Donde nosotros sorteamos la manzana, sorteamos, una vez que nos cae esa manzana, visitamos y no nos reciben, nos vamos a la casa de al lado, en sentido horario y así, ¿verdad? Tienen toda una metodología hasta que nos reciben y ahí le ofrecemos para hacer el test, le hacemos un cuestionario y vemos un poco dentro de esa familia quiénes tienen anticuerpos, ¿verdad? ¿Quiénes pasaban?
Y de los que dieron positivo, la mitad te dicen, no, yo no tuve nada, yo no tuve ningún síntoma. Y vos le decís, no, vos tenés anticuerpos. ¿Verdad? Entonces la mitad luego no sabe. ¿Verdad? Y, y la otra mitad que decide, sí, yo tuve algo. Y de esa mitad que te dice, tuvo algo, la mitad nomás no se fue a hacerse el PCR. ¿Verdad? Y ahí consigue más o menos dividido cuatro, justamente. Un cuarto nomás en los estudios de prevalencia, un cuarto nada más realmente. La persona, sí, yo tuve COVID, me fui a hacerme el test, o me fui por lo menos a hacerme el test. ¿Verdad? El otro cuarto que tuvo síntomas no se hizo y la otra mitad ni se enteró que tuvo nada, ¿verdad? Y tiene anticuerpos. Entonces, realmente el tamaño de la epidemia es 4 veces más grande, más o menos, de lo que estamos viendo. Claro. Dice Carlos Méndez, post pandemia, ¿cree que quedarán aprendizajes positivos? Me refiero a que si cree se establecerán costumbres en la población y de parte del ministerio, ¿creen que el apoyo que aparentan tener del gobierno se mantendrá? Sí van a quedar cosas en las costumbres difíciles. Nuestras costumbres son muy fuertes. Necesitamos 2 o 3 años más de pandemia para dejar de compartir el TBT, ¿verdad? Ahora es un esfuerzo, ¿verdad? Pero sí, desde el punto de vista del sistema de salud, sí, creció muchísimo. La capacidad de detección, la capacidad de hacer PCR hoy está distribuida en todo el territorio nacional. El gran laboratorio con capacidad de hacer eh, diagnósticos por PCR, la verdad que es un lujo tener cada departamento prácticamente. O sea, con no el volumen deseado, pero es un lujo para COVID, pero para un montón de otros virus. Saber que podemos hacer PCR en cualquier lugar es un lujo. En sistema de control de infecciones en los hospitales hoy, los médicos están aprendiendo que tienen que lavarse las manos, ¿verdad? Ese es un tema del sistema paraguayo de salud del sector privado, público. El médico no se lava las manos entre paciente y paciente, ¿verdad? De cuidar las áreas donde hay que tomar medidas de higiene, no solamente del médico, sino de todo el personal del lago y también las visitas, ¿verdad? Yo creo que esas cosas tienen que quedar. Quizás para el primer mundo no es así, son las medidas habituales. Para nosotros fue un gran salto a las medidas de higiene y de control de infecciones, uso de tapabocas, saber usar la ropa, eh, saber lavarnos las manos. Parecen cosas tan sencillas, pero son tan importantes y que reducen un montón de enfermedades y muertes, ¿verdad? Yo creo que esas son cosas fundamentales. Y lo último, ¿verdad? El apoyo que vamos a tener y no sé, ojalá, ya en términos generales, es un momento de entender de que la salud pública es importante. Nunca salud pública estuvo sentada en términos de gobierno y políticos, ¿verdad? Salud pública no es alta política en sí. El ministro de salud no es un ministro importante, digamos, entre comillas, para el presidente, como lo es el de Hacienda, como el ministro del Interior, ¿verdad? En situaciones no pandémicas, digo, ¿verdad? El ministro de salud pública está gestionando ahí pobreza y miseria y le toca, y la educación también, y así nos, ¿verdad? En esta oportunidad estuvo el ministro de salud, ¿verdad? Sentado decidiendo las políticas de gobierno y es hora de que los demás ministerios y los gobiernos estén a la altura, ¿verdad? De las necesidades de salud y educación. Sí. Bueno, Gustavo Gaona dice, la ventilación es un tema que tiene muchas aristas si se quiere utilizar como medio de prevención. Al abrir puertas y ventanas se hace algo, entre comillas, para no dejar de hacer, pero a nivel técnico la ventilación natural se considera como una tasa de recambio de 0,5 horas menos 1. Es decir, que se necesita al menos 1 hora para ventilar completamente una habitación y esto depende nuevamente del tamaño de las ventanas, puntos muertos, etc. Atendiendo a esto, ¿por qué se establece a la desinfección atmosférica como medida de prevención? Y sí, son estas medidas las que tenemos que ir ya protocolizando, ¿verdad? Con expertos que supongo que él, vamos a tener que protocolizar todo esto. Y bueno, la verdad que supera mi conocimiento de eso, vamos a tener que volvernos expertos también en eso, pero no, eh, que nos colabore, ¿verdad? Dice Hyun, en julio pasado había hecho una nota en Ciencia del Sur sobre el aerotransporte del virus SARS-CoV-2 y ahí comparte para la gente que quiera leer. Justamente hoy estaba mirando de nuevo el artículo la columnita de Hyun con sus colaboradores. Diego Stalder dice también que tan difícil es hacer un muestreo sistemático para intentar tener menor subregistro.
no solamente por los síntomas. Pero no entendí la pregunta. ¿Cómo es, Fabiana? Sí, ¿qué tan difícil es hacer un muestreo sistemático para intentar tener menor subregistro, no solamente por los síntomas? Y no estamos nosotros ahora en momentos para estar haciendo muestreos para ver qué es lo que pasa con las situaciones críticas. ¿Eh? Eso lo hicimos en el momento en que no veíamos casos, nos llamaba la atención, ahí hacemos muestreo. Ahí buscaba asintomáticos, ahí salimos, de acuerdo a diferentes barrios, nosotros teníamos silencios epidemiológicos donde, pucha, mira, veíamos quiénes hacen el test, tenemos más o menos de dónde son. Y veíamos barrios enteros de Asunción donde nadie se iba a hacer el test o muy poco test se hacía, no importa si era positivo o negativo, no se iban a hacer el test de ese barrio o de esa zona del país. Entonces ahí nos íbamos a buscar, ¿verdad? Pero esa era otra situación, ahí sí sirve ese tipo de sistematización. Cuando la situación está desbordada como está, yo creo que es muy académico, científico estar haciendo eso. Podría o alguna universidad hacer eso, pero desde el Ministerio de Salud tenemos otra prioridad. Dice Esteban Fleitas, 2 medidas de bajo costo para disminuir el riesgo de contagio que hoy no se están aplicando. Todos los colectivos deberían ir con las ventanas y puertas abiertas al 100% del tiempo, en especial los que tienen aire acondicionado, que siguen circulando herméticamente cerrados y con el aire funcionando. La mayoría de la población sigue usando tapabocas de tela como normalidad. Se podría hacer una campaña de comunicación y fiscalización más fuerte para el uso de tapabocas quirúrgicos, al menos en colectivos. ¿Algún incentivo para la compra de tapabocas más eficientes? Sí, toda la razón. De hecho, nos reunimos la vez pasada con el director el viceministro de Transporte, que es nuevo, y le dimos esas recomendaciones, ¿verdad? Tenemos la deuda de la fiscalización, pero sí ellos sacaron como una directriz de esto. Tenemos colectivos que tienen selladas las ventanas, entonces tratar de abrir la ventiladera, el techo, tener las puertas abiertas por lo menos en todo el circuito. Bueno, son medidas que de a poquito se van sumando. Sí. O sea que acá, a modo de comentario nomás, los colectivos acá prácticamente no se pueden abrir las ventanas y por supuesto se van con las puertas cerradas. Y era el foco de transmisión muy alto acá, ¿verdad? Tanto taxi como colectivo, ¿verdad? Y, y se pedía por favor que no se use el colectivo, pero acá puede usar bicicleta, ¿verdad? Acá puede usar, Claro. tienen su vehículo, ¿verdad? Es una situación diferente, pero sí, era un foco, ¿verdad? Más que no poder abrir la ventana. Dice Rocío Soledad Pérez López, me pongo a disposición para todo lo que sea desinfección atmosférica y ventilación en mi área de expertise. Genial, me pongo en Eh, contacto. en cuanto a una de las cosas que hacen mucho los países, no todos, ¿verdad? Pero acá el Reino Unido, Dinamarca, por ejemplo, acompañan mucho lo que es la vigilancia genómica, ¿verdad? ¿En qué ayudaría a vigilancia de la salud incluir ese tipo de digamos, de ayuda, ¿verdad? La vigilancia genómica para el rastreo, por ejemplo, de las variantes y sí, todo lo que Sí. está circulando. Sí, de a poco vamos tomando cuerpo en esa capacidad. La vigilancia genómica no es mal futuro, ¿verdad? El presente, la vigilancia hoy laboratorial principalmente. Nos ayuda muchísimo a explicar fenómenos como el que estamos sufriendo ahora, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato. Estamos en condiciones de misma interacción, niveles de interacciones humanas o de movilidad, ¿verdad? Si miramos la movilidad de diciembre con lo que ocurre en marzo, abril, pero los contagios se replicaron, ¿verdad? Eso solamente es explicable por otras cuestiones biológicas que nos podría ayudar la vigilancia genómica, ¿verdad? Está creciendo, yo sé que se va a hacer una comisión interinstitucional de vigilancia genómica pronto, ¿verdad? Yo creo que es toda un área donde no solamente el Ministerio de Salud es el que tiene que ser protagonista, ¿verdad? Puede estar la gente del X, seguramente va a estar el sector privado, institutos de investigaciones que van a ir sumándose, eh, pero es todo muy incipiente. Creo que en los próximos días se va a convocar a una reunión, que se va a comentar mejor la gente del Laboratorio Central, pero sí, toda una reunión se habló un poco de eso, de convocar como un comité interinstitucional para discutir esto, protocolizar un poco
cómo vamos a trabajar los diferentes, o cómo van a trabajar los diferentes institutos que van a hacer vigilancia genómica o van a generar datos genómicos, y cómo eso, cómo se va a informar, cómo vamos a intercambiar la información, ¿verdad? Todo eso tenemos que protocolizar, ¿no? Es un estado, una situación que estamos, veíamos, nos reuníamos la gente de Uruguay recién, ¿verdad? Ellos también crearon un comité institucional de vigilancia genómica hace 1 o 2 semanas nada más. Y bueno, nosotros vamos también para eso y tratar de unificar fuerza, ¿verdad? Y generar que eso genere sinergia más que competencia y inequidad. Claro. Y realmente eso ayudaría muchísimo, ¿verdad? El tema de la vigilancia genómica, porque así se puede uno adelantar cuando se detectan la entrada de alguna variante, por ejemplo. Entonces ya se puede actuar de manera temprana, ¿no? Especialmente de una Así es. variante tan complicada como la de T1, ¿no? Con tanto... Yo no sé qué ya va a ser, mira, voy a entrar por mi lado escéptico. Está bien, hay que hacer eso, pero nos cambia mucho las medidas, ¿verdad? Sí, para estar más alertas quizás, ¿verdad? Sí, para decir que no se acabó, sí que para decir que van a haber nuevas olas, eh, ese tipo de cosas, pero las medidas son las mismas que las de diciembre cuando teníamos otra variante hoy. Eh, eh, Imagínate si esta epidemia ocurría 10 años atrás, no íbamos a tener esa capacidad. De hecho, ese fenómeno pudo haber ocurrido tranquilamente. El virus de influenza es un virus que muta muchísimo más que el SARS-CoV-2. Y no le estamos persiguiendo con vigilancia genómica a la pandemia de 2009. No le seguimos así. No es que Paraguay desarrolló su vigilancia genómica. Sí, algunos otros países que sí tienen capacidad. Pero eso no condicionó, digamos, o marcó el cambio de la epidemia o no, ¿verdad? O de mejor gestión o peor gestión, ¿verdad? Pero sí, es una herramienta hoy, del 2021, que el Paraguay no se puede dar el lujo de no tener. Ya son los mínimos, los estándares mínimos de vigilancia, hoy exigen tener vigilancia genómica. Hoy para COVID, mañana para un montón de otras cosas. Sí, sí. Supongo que importa mucho por el tema de las vacunas ahora mismo, ¿verdad? Hay que hacer esa vigilancia genómica para que no se nos escape ninguna variante por ahí. Así es, pero imagínate la influenza. Influenza es mucho más contagioso, mucho más pandémico, digamos, ¿verdad? Todos los años. Y nosotros nos guiamos con, de repente ayer no acertamos con la vacuna, ¿verdad? Como ocurre algunas veces, ¿verdad? Pero con centros de vigilancia centinela a nivel global, quizás es suficiente, ¿verdad? No desarrollar vigilancia genómica en cada chiringuito, como se dice, no digo que Paraguay sea Mauritania, ¿verdad? Pero está bien, o sea, tenemos que tener vigilancia, no estoy diciendo que no hay que tener, ¿verdad? Hay que Claro, hacer, pero no hay que tampoco estar haciendo secuenciación de todo y por todo, ¿verdad? Hay que tener criterio, no hay que desesperarse tanto con eso, ¿verdad? no sé si Osvaldo creo que tiene una pregunta. Sí, a mí me llamó un poco la atención, me parece bastante interesante esa observación que se hizo de eh, a la población del personal de blanco en estudiar y después establecer una correlación a los 15 días posteriores de un aumento de la prevalencia, ¿verdad? Que sí al aumento de la prevalencia del personal de blanco. Eh, ¿Qué medidas se llegan a tomar, doctor, para tratar de prevenir ese aumento de la prevalencia en otras poblaciones, ¿verdad? Es un poco interesante eso, ¿verdad? Porque el epidemiólogo, si hace bien su trabajo, sabotea su propio pronóstico, ¿verdad? En ¿qué, qué medidas llegan a tomar con el personal de blanco para que ellos no puedan diseminar más la infección en la población que atienden? Bueno, el personal de blanco probablemente es el que menos contagia en el servicio. De hecho, los contagios del personal de blanco no ocurren. En un Mm, 80-90% ocurren en su momento de la comunidad. O sea, el personal de blanco no se enferma en su atender al paciente. En un 8%, 10% más o menos, se enferma atendiendo al paciente. ¿Por qué? Porque toma las medidas. Porque tiene la mascarilla, porque tiene el visor, porque tiene todos los EPI, ¿verdad? Eh, entonces, por más que esté viendo casos de COVID, esté tocando y esté examinando a pacientes con COVID, el contagio es muy reducido. En eso es excepcional casi. El personal de blanco se contagia en la comunidad en su momento de relajo, porque el personal blanco no hay que vivir en el hospital, ¿verdad? Por más que sea un residente, tiene su vida de comunidad, ¿verdad?
y es ahí. O si se contagia en el hospital, es en su momento de relajo, ¿verdad? Eso ocurre en Paraguay y ocurre en las mejores familias. En cualquier país del mundo se describe este fenómeno. El médico, el enfermero, el bioquímico se contagia en su momento de relajo en la comunidad en primer lugar y en menor medida en su trabajo también. Pero muy raro que se contagie en su exposición laboral, ¿verdad? Ocurre, pero muy raro. Entonces, Y esto te da señal de que él se cuida, y si él se cuida, le está cuidando, o sea, él no está contagiando, ¿verdad? Entonces, entiendo. por qué es centinela o por qué te avisa de que va a ocurrir en la comunidad? Porque él se contagia en la comunidad. Y él, como tiene más acceso al test, como es más consciente de sus síntomas, se hace el test antes y te avisa antes. Entonces vos ves una explosión de casos o ves ya una dinámica de casos en el personal del banco, lo cual te avisa de que en la comunidad está ocurriendo algo solamente que todavía no se está informando. O sea que tiene más en cuenta los signos y síntomas de alarma, entonces es más, sí, es más consciente referente a respecto a lo que está circulando. Ya, Claro, entiendo. porque Sí. no se le deja entrar y atender con un resfrío, no se le deja Claro. estar con dolor de Ujú. garganta, no va a atender a un paciente. Entonces, sí o sí, en el hospital le hacen el test o él sabe con quién tiene que hablar para hacerse el test ya ese día, ¿verdad? En cambio, alguien con otro trabajo quizás igual se va a trabajar un poco si tiene, no, me pica nomás la garganta y se va nomás igual, minimiza un poco no, mi alergia de siempre, ¿verdad? Y recién cuando está más grave, recién se hace el test. Ya entiendo. Entiendo, perfecto. Dice Alejandro Recalde, dice como medida para detener la propagación, detección temprana en Alemania, se ofrece un test rápido de antígeno gratuito por persona por semana. Sé que en Paraguay la situación es diferente, quizás rebasa nuestra capacidad, pero podría ser una opción si existiesen los recursos. Sí, claro que sí. ¿Y qué tipo de test le hacen? Test de antígeno, es lo que es. Realmente en Alemania está el antígeno o sea, que el test que se ofrece de forma gratuita, pero así de forma, vamos a decirle, ya casi paranoica, es el test rápido. El test rápido que está a los 15 minutos, ¿verdad? Y es Que antígeno eso. así mismo, sí, así es. Y le hacen los asintomáticos. Se le hace a todas las personas, por ejemplo, para si tienen alguna cita para irse a comprar algo en la tienda, se le hace el test previamente, previo a que ingrese, por ejemplo. Así. Y después en los hospitales se maneja un protocolo de que a todo paciente ingrese, por el motivo que sea, cada 3 días de la internación se le hace también el test rápido, ¿no? Y después el personal de enfermería que aún no se vacunó o que está en el proceso de la primera y la segunda dosis también se hace. Y a los médicos vacunados también se les recomienda, se les anima a que por lo menos cada 2 o 3 días se hagan también ese test rápido. En los supermercados se vende también ese test rápido, está a 5 euros y cada uno puede tener en su casa, ni bien tenga síntomas o alguna duda, también se puede llegar a hacer y demás. Imagino que ese es el test que se llama de flujo lateral, ¿verdad? ¿Cómo decís, Fabi? Que creo que ese es el test que se llama flujo lateral. No conozco con esa denominación, no conozco, pero probablemente sea ese. Sí. Aquí Bueno, así es como se llama, ¿no? Flujo lateral, y bueno, es de antígeno y también es hisopado, pero es de antígeno y bueno, el positivo es positivo, pero el negativo no puede confiar. Es algo, ¿verdad? sí, ese es el tema. O sea, justamente, eh, si un paciente tiene síntomas, sí, nosotros recomendamos el antígeno acá todavía. A los asintomáticos tratamos de no usar el antígeno. eh, Mm. eh, pero yo creo que son estrategias útiles cuando la epidemia está en descenso, ¿verdad? Cuando la prevalencia en la comunidad es baja. Podemos usar ese tipo, pero cuando el nivel de transmisión está en alerta, nivel 4 más de 150 casos por 100.000 habitantes, Asunción tiene 600 por 100.000 habitantes, eh, no podemos darnos el lujo de hacer el antígeno o un asintomático y decir que no tiene, ¿verdad? Eh, pero cuando la prevalencia sea baja, estoy pensando, por ejemplo, en eventos que se puedan ir haciendo, con las discusiones que tenemos próximamente, o por ejemplo, que vayan al estadio, por ejemplo, que vayan 200 personas al estadio, ¿verdad? El estadio va a 30.000 personas, o 1.000, ¿verdad? Y le pedimos que se hagan el test.
sí va a ser útil en cuando la prevalencia en la comunidad es baja y encima tenés un test rápido negativo, ¿verdad? Pero si la circulación comunitaria es altísima como es hoy, un test rápido no te asegura nada. Mm. Dice Pastor Pérez, ¿puede la proporción de vacunados del personal de blanco empezar a repercutir en la dinámica de esa población? Para mí que nada, porque como dije, el 90% del contagio del personal de blanco es en la comunidad, ¿verdad? Y él se contagia y contagia en la comunidad y no tanto en su interacción laboral. Entonces, el efecto de la vacunación del personal blanco es en la comunidad. Y como es tan ínfimo, probablemente es nulo, ¿verdad? Bueno, y hablando un poquito más, ya casi cerrando, ¿verdad? Sabemos que sos investigador también, Guillermo, y queremos saber cómo pudiste desarrollar, si pudiste desarrollar algunos trabajos en este periodo tan complicado, ¿verdad? Tan ajetreado, en tu área, o te desplazaste un poquito unos meses, o te enfocaste más en el tema del coronavirus. No, yo tengo en mi línea de investigación para el doctorado es tuberculosis, principalmente tuberculosis con las prisiones. No tanto la tuberculosis como ocurre en la prisión, sino cómo la tuberculosis en el país está determinada por la tuberculosis en las prisiones, ¿verdad? En su carga de enfermedad y en su diseminación. Algunos estudios epidemiológicos que hicimos muestran un poco cómo los casos de tuberculosis de la comunidad están muy relacionados a la prisión. O estuvo en prisión o algún familiar de primer grado estuvo en prisión. Y eso, aparte de la epidemiología clásica con la que mostramos, que de hecho lo publicamos ahora a principios de año en Scientific Reports, eh, y lo cual nos llevó a publicar otro, hace un par de semanas salió una publicación en Lancet, en la cual somos colaboradores dentro de esa línea, en Lancet Infectious Disease, y a nivel molecular, que es el fuerte de la tesis, ¿verdad? Con fondos con ACIP desarrollamos esta misma hipótesis, la hacemos a nivel molecular y vemos cómo con toda la genotipificación de la tuberculosis que hace años que nos hacía en el país, que pudimos hacer, ¿verdad? De los casos en la comunidad, los casos en la prisión. Aparte de eso, vemos cuántos SNPs, cuánta variabilidad hay y quién es hijo de quién, ¿verdad? Y vemos cómo las redes de contagio de la tuberculosis, todos tienen su epicentro en la prisión, realmente. Esos casos que vos ves en la comunidad y en realidad es de un contagio de ese caldo de cultivo que es la prisión. Y ahí un poco entra a mi lado de salud pública, ¿verdad? De esa idea de que realmente la prisión como tal es entendida como un lugar donde nosotros ponemos a la gente por castigo ahí, ¿verdad? Y ponemos a los delincuentes, a los asesinos, a los malandros en general, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Para proteger a la ciudadanía. Pero en realidad nos estamos protegiendo desde el punto de vista de salud. Porque al no, aparte de poner en la prisión, tenemos que cuidar su salud. Porque si la prisión es un caldo de cultivo para la tuberculosis, y lo podemos hacer con cualquier otra enfermedad, para la tuberculosis, como es ahora, como está poniendo la tuberculosis en la comunidad, es por culpa de la prisión. Entonces, tenemos que cuidar la prisión para cuidar al resto de la comunidad. Un poco, ese es el espíritu un poco de todo el proyecto, ¿verdad? Una prisión saludable dentro de todo, de salud, ¿verdad? Define la infección o la enfermedad de un montón de otras enfermedades, la tuberculosis en este caso, del resto de la comunidad. Interesante. Bueno, la verdad que no quiero ni preguntar cómo estará el tema de tuberculosis a nivel país ahora mismo con este tema del problema de la pandemia, que se enfoca todo, ¿verdad?, en el Terrible, coronavirus, ¿verdad? terrible, porque hoy todo paciente que viene tosiendo con fiebre queremos saber si es coronavirus o no, nada más. Y si no es, te mandaba a la casa, ¿verdad? Feliz. Y puede ser flor de tuberculosis. En el mundo es un problema, hay un descenso de la búsqueda de casos de tuberculosis. Eh, y el tema es que la tuberculosis, la epidemia de tuberculosis es más lenta, los contagios son más lentos. Esto nos va a explotar la cara dentro de los próximos años. Bueno, hay varias personas que agradecen la charla, agradecen que estés acá compartiendo un poco
algunos datos, algunos comentarios, mucha gente que está, que dice que es un lujo que el Ministerio de Salud cuente con una persona como vos, ¿verdad? Tan preparada y con tanta visión, ¿verdad? Y bueno, preparada, ¿verdad? Es como, ojalá, es como debería ser, ¿verdad? Pero sí están muy agradecidos, dicen excelente, para el doctor Guillermo, y bueno, y Seguro que son mis estamos ya tías casi, eso. no son tus tías, te puedo decir que son compañeras, gente que está acompañando siempre. Bueno, y queremos ya prácticamente cerrando, ¿verdad? Tuvimos 2 horas prácticamente conversando. ¿Y qué le recomendarías a la gente de Paraguay que nos está viendo en este momento que es bastante duro? Es la segunda ola, creo, en Paraguay ahora mismo. Y Doctor, sobre creo todo referente a las vacunas, ¿sí? sí, ¿verdad? ¿Qué recomendación darías referente a la vacunación? No sé qué voy a decir con respecto a las vacunas. ¿Qué recomendación? Y mientras no haya vacuna no podemos hacer mucho, ¿verdad? Un poco gestión del gobierno, ¿verdad? La adquisición de las vacunas. Es un problema global el tema de las vacunas. Eh, Tenemos que saber en qué país también vivimos, ¿verdad? Y tratar de entender las medidas a partir de nuestro país, ¿verdad? Nosotros vemos mucho en la tele lo que pasa en Europa en general y nos creemos ahí a veces, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que hay que pisar un poco tierra, ¿verdad? Eh, y bueno, no va a ser la primera vez. Nos tomó por sorpresa ya a nivel global, nos tomó por sorpresa esta pandemia. Los científicos nos avisaban de que iba a ocurrir. Nos tomó por sorpresa. La próxima no nos puede tomar por sorpresa. Y hay otro problema que nos están los científicos avisando hace tiempo ya que se nos está acercando y no estamos haciendo nada, ¿verdad? Que es el cambio climático. Yo creo que tenemos que empezar también a hacer un poco caso a los científicos. Sí, así es. Y bueno, la verdad que con el tema de la vacuna es vacunarte cuando te llega, ¿verdad? Nada más que... Claro, eso, no elijas la vacuna. Yo creo que es Sí, como si fuera que alguna vez preguntas, ¿verdad? Como te dije antes de que empecemos. En Paraguay, nosotros nos vacunamos para allá a Camboriú todos los años contra la fiebre amarilla. ¿Y mm, saben qué? La vacuna más peligrosa de todas las vacunas que existen en la historia de la humanidad es la fiebre amarilla. La que más efectos adversos, la que más problemas, encefalitis, problemas neurológicos, de todo tipo. Es la peor vacuna. Y esa vacuna no nos dudamos 2 veces para ponernos para irnos a Camboriú. Ni preguntamos de qué marca es. Una vez en la vida no hay que ponerte, pero porque se te pierde tu carnet, te volver a poner otra vez el año que viene. Y así, ¿verdad? Entonces, no seamos tan quisquillosos con el tipo de vacuna y a ponerse cuando nos toque. Sí, justamente a eso iba referente a la vacunación cuando decía, porque escuché de primera mano en gente que tenía muchísima reticencia a llegar a vacunarse, ¿verdad? Siento que tiene que ser totalmente lo contrario, ¿verdad? En gente que dice que por más que su familiar ya esté inscrito, le va a desinscribir de la lista porque tiene miedo, porque escuchó ya por todas las falsas noticias que se van diseminando por ahí, ¿verdad? Yo creo que hay que insistir desde la voz oficial del ministerio que las vacunas son seguras, de que si bien existe riesgo, es mucho mayor el riesgo de quedarse con alguna secuela grave de la enfermedad por COVID, ¿verdad? Y que habría que insistir en eso, ¿verdad? La parte benigna de la historia. así es. Y bueno, durante estas charlas y conferencias que tuvimos, intentamos promover un poco el debate sobre la importancia de la ciencia y tecnología para el Paraguay. Como vimos, todavía nuestra investigación en Paraguay, ¿verdad? Es incipiente y requiere más inversión y requiere más cuidado. Sobre todo si queremos enfrentar de otra manera situaciones como la pandemia. Todas las ponencias están en nuestro canal de YouTube, eso les quería recordar. También quedan en Facebook si quieren volver a asistir. Pueden verlas ahí de vuelta. Y en nombre de Ciencia del Sur, le agradecemos, primero le agradecemos al doctor Sequeira que hoy estuvo acompañándonos, nos dio 2 horas de su tiempo. Y bueno, queda ahí la charla si quieren volver a asistir, la conversación que tuvimos hoy con Guillermo Sequeira. Y bueno, muchísimas gracias por unirte a nuestro segundo webinario sobre COVID-19 en Paraguay. Bien. Gracias, Viola, por la invitación. Osvaldo, un honor estar con Muchas ustedes y a gracias, la Diego. orden siempre.
Muchas Bueno, gracias. en nombre de Ciencia del Sur le agradecemos a todos los panelistas que nos acompañaron desde el miércoles pasado y al público que siempre está ahí acompañándonos en las charlas. A veces, a pesar de que dura 2 horas, hay gente que no se desprende y que está ahí. 2 horas son 2 horas, pero la gente nos acompaña y se queda. Y muchísimas gracias por todos los que asisten, los que van a asistir y los que siguen leyendo nuestra página web, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos en un próximo evento. Nos estaremos hablando. Chao Osvaldo y chao Guillermo. Chao, Viola. Chao, Aldo. Chao, chao. Gracias. No.